Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood en Warhammer 40k capítulo 26 al 27. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 26, la batalla de Deimos, día 22. Las puertas principales de Deimos, enormes y hechas de gruesas losas de ceramita y roca, jamás se habían abierto en la memoria de los gobernantes de Monstrum. Eran tan antiguas como la propia ciudad, supuestamente construidas en tiempos de gran conflicto, estructuras del tamaño de los dioses máquina del Mechanipus y casi igual de resistentes. No había habido razón para que se abrieran en todo ese tiempo, ya que nadie de suficiente importancia había tenido motivos para adentrarse en los grises yermos que rodeaban las colmenas del planeta. Al menos, ninguna razón para que quisieran llamar la atención de toda la ciudad. Ni siquiera era seguro que las puertas aún pudieran abrirse. Los orcos lo habían intentado de todos modos. Una y otra vez, atacaron la zona más fuertemente defendida de todo Deimos, llamando a sus puertas con sus cargas, solo para ser repelidos por los valientes defensores de la ciudad. A pesar de todo, el portal se había mantenido firme e inexpugnable. Sin embargo, ahora, en un raro momento en que los orcos se habían retirado de su ataque, las poderosas y antiguas construcciones se balanceaban sobre mecanismos recién revisados y aplicados con aceites sagrados. Sus resistentes piezas, fabricadas con maestría, crujían por la tensión y el óxido con tanta fuerza que el sonido se oía a decenas de kilómetros a la redonda, creando una cacofonía que incluso quienes se encontraban en la base de las torres de Deimos percibían. Tras ellos, más fuerte que las protestas de la puerta, se oía una sola y áspera orden. Adelante, marcha. La Guardia Imperial iba a la guerra. En 4 columnas de 100 hombres cada una, con docenas de tanques apoyando a sus vanguardias, 4 regimientos de las cohortes urbanas Monstrum iniciaron su marcha fuera de Deimos, 2 millones de hombres unidos en una sola fuerza de imponente poder. Los orcos no se quedaban de brazos cruzados cuando un oponente salía a su encuentro. A diferencia de las ordenadas y disciplinadas filas de las cohortes, su respuesta carecía de coordinación, más allá de un objetivo general: enfrentarse a ellos de frente. Cientos, luego miles, luego decenas de miles de orcos se lanzaron directamente contra su enemigo, gritando, abucheando y vociferando de alegría ante la inminente masacre. Tal como el Inquisidor había previsto. En los muros sobre la puerta, ocultos dondequiera que pudieran encontrar refugio, miles de los mejores tiradores y francotiradores de las cohortes abrieron fuego con potentes rifles láser, apuntando a los orcos más numerosos de la horda invasora, los líderes de la turba. Aunque los rifles láser eran apreciados por su alcance y potencia, incluso estos tenían límites y no se podía esperar que mataran con fiabilidad ni siquiera a un orco normal por sí solos. Por esa razón, su ataque sorpresa se vio acompañado por el estallido de casi todas las piezas de artillería que Deimos tenía en su arsenal defensivo, salvo las que no pudieron moverse a tiempo para el contraataque. Si bien la demanda había debilitado gravemente las demás secciones de las murallas y defensas de la ciudad, la consiguiente masacre de Pieles Verdes y la pérdida de liderazgo y moral del enemigo justificaron el sacrificio. La carga flaqueó y se ralentizó, incluso mientras la guardia continuaba avanzando, formando líneas de fuego similares a las de los antiguos ejércitos terranos. Las primeras filas habían puesto sus rifles láser a máxima potencia, desatando la máxima potencia contra la horda enemiga, enviando oleadas de muerte roja que se estrellaban contra la horda fragmentada. Cuando se les agotó la munición, se retiraron de la primera fila y se colocaron entre las filas de sus camaradas para llegar a la retaguardia de la vanguardia, donde recargarían. Mientras tanto, la segunda fila se convirtió en la primera y repitió el proceso. El resultado fue una ráfaga casi interminable de fuego láser que atravesó a la horda como una espada de energía atravesando la carne. Miles de orcos murieron mientras las columnas avanzaban, sus tanques abriendo fuego y sumando sus voces al estruendo crepitante de los rifles láser disparados. Los orcos, magullados y maltrechos, huyeron a sus cuarteles en la lejanía y una ovación victoriosa se escuchó entre la guardia, pero Ellen sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Esta había sido la vanguardia del asedio, no el grueso de las fuerzas orcas alrededor de Deimos. Los habían pillado desprevenidos y su derrota se debió más a la sorpresa y el impacto de su repentino ataque que al daño real que hubieran infligido. Con suficiente espacio para respirar, nuevos ataques de poder se distribuyeron entre los 4 regimientos y sus líneas cambiaron de formación. Donde antes habían sido un martillo para aplastar a los orcos, ahora marcharían desde la cobertura de las defensas de la ciudad.
No podían permitirse ser sorprendidos. Otros 4 regimientos emergieron de la ciudad, formando un bloque masivo de batallones de 1000 hombres, con 40 unidades de grosor y 100 de longitud. Una vez más, los tanques y otros vehículos de la guardia se colocaron en los espacios entre los batallones. Su formación les había consumido gran parte del tiempo, pero los orcos aún no habían respondido. Así pues, los 8 regimientos marcharon, ansiosos por continuar con su éxito inicial. Ellen estudió el mapa de batalla, que no aparecía en su artefacto hololítico, sino en una construcción más pequeña y mucho menos avanzada. El parpadeo, en parte debido a la mala conectividad con los servocráneos que vigilaban el campo, era frustrante, pero no tenía otra opción en ese momento, a menos que quisiera tener estatuillas en papel en lugar de cualquier señal en vivo. La marcha inicial había ido bien. Quizás demasiado bien. Nunca había visto a los orcos abandonar un combate con tanta facilidad. Los violentos pieles verdes eran, como mínimo, testarudos. Aún así, se habían derrumbado rápidamente. Poco importante, decidió. La furia del dios emperador los acompañaba. Los orcos podían ser astutos, pero dudaba que convencer a una turba entera de que se replegara en medio de su carga fuera posible para cualquier caudillo, y mucho menos para uno que parecía completamente ausente del campo de batalla. En el borde del mapa, donde la imagen era más granulada y aparecía y desaparecía con regularidad a medida que los servocráneos no podían acercarse por llamar la atención del enemigo o simplemente se alejaban, se podía ver la fuerza principal de los orcos. Los restos más lejanos de su destrozada vanguardia se unían a la turba enfurecida. Esa fuerza ya estaba en camino para enfrentarse a los regimientos, impulsada por los más grandes de su especie y su propio ansia de batalla y derramamiento de sangre. Cientos de miles de orcos ya se preparaban para cargar contra el enemigo. Una batalla abierta favorecía a los orcos y su brutal fuerza, pero esto no sería una masacre. El núcleo de las primeras filas, donde antes dominaban los rifles láser, fue reemplazado por equipos que portaban armas pesadas, y los tanques y las piezas de artillería comenzaron a reorganizarse en una cuña en el centro, mientras que los flancos estaban defendidos por la infantería. El martillo del imperio aplastaría a estos viles xenos, destrozaría sus líneas. Si el caudillo estaba entre la horda, casi con toda seguridad estaría en ese centro. Los flancos librarían una acción de demora, formando 5 líneas de defensa que el enemigo tendría que atravesar para infligir daño efectivo al centro de la guardia. El rostro de Corren y el de sus compañeros de escuadrón eran todos iguales, una expresión estoica, pero por dentro se estaba cagando de la risa. Apostado en la primera línea del flanco derecho no era un buen lugar para estar, y contemplar una interminable marea verde de orcos gritando haría que cualquiera se sintiera menos que feliz con sus perspectivas de vida. El manual inspirador del soldado de infantería imperial hablaba de los pieles verdes como más débiles que los humanos y tan tontos como las plantas. Aunque nunca dudaría de la veracidad de un texto tan sagrado, al menos no en voz alta, no pudo evitar la leve impresión de que quienquiera que escribiera esas palabras era un poco engañoso. Los orcos no eran más débiles que un hombre. Durante los últimos días, defendiendo a Deimos de su embestida, había visto a orcos destrozar hombres con las manos desnudas, a otros con garras mecánicas que actuaban como reemplazos y que podían romper armaduras y huesos como pergamino arrugado en sus manos. Es cierto que caían de un solo disparo, de un tanque, al menos. Su rifle láser podría había matado a algunos orcos en la carga inicial, pero al menos 10 de sus compañeros guardias disparaban a los mismos objetivos que él. Se guardó todo esto para sí, por supuesto. No tenía sentido darle al comisario Blair una razón para dudar de su valentía o pensar que sería una buena forma de motivar al resto. Sin embargo, mientras los demás orcos se preparaban para cargar contra ellos a través de campo abierto, no pudo evitar apretar su rifle láser con más fuerza y desear que aún estuvieran a cubierto en la ciudad colmena. Incluso Blair, normalmente el más alborotador y feroz de ellos para dar ejemplo como lo hacía un comisario, había guardado silencio ante la horda que se abalanzaba. Pensó que el hombre podría haber temblado ligeramente por la forma en que se sacudía su pistola Volter. Dejó sus preocupaciones a un lado y buscó al orco más grande y feroz que pudo encontrar en su línea de fuego. No tuvo que buscar mucho para encontrar uno que encajara con sus necesidades. Una criatura imponente envuelta en chatarra, con una forma que casi imitaba burlonamente una armadura auténtica. No disparó. Esperó.
Esperó órdenes por el comunicador en su oído, a pesar de los nervios que le atormentaban el cuerpo y la mente, a pesar del creciente nudo en el estómago al ver a ese gigante acercarse, y acercarse, y acercarse, y fuego. Apretó el gatillo y su visión se vio consumida por oleadas de luz roja intercaladas con destellos azules mientras todos los guardias a su lado disparaban con sus propias armas. El estallido de las pesadas ametralladoras, cañones y vólteres le resonó en los oídos como un estruendo atronador que amenazaba con ensordecerlo. El rugido de los orcos quedó ahogado temporalmente, al igual que toda imagen de la horda que se acercaba durante la fracción de segundo en que la luz que los cubría era tan brillante que parecía estar en las tierras áridas. Siguió disparando, aunque tardó un minuto en ver algo. Cuando oyó el familiar clic de su rifle láser al vaciar su último proyectil, fue la memoria muscular la que le permitió quitarse la batería y reemplazarla por una nueva del cinturón, y reanudar el fuego a pesar de no tener ni idea de si estaba alcanzando algo. Finalmente, recuperó la visión y las ondas de luz se habían interrumpido lo suficiente como para ver al enemigo a través de ellas, y el nudo en el estómago no hacía más que aumentar. Los orcos seguían avanzando a toda velocidad, a solo unos cientos de metros de distancia. Si su ataque había matado a alguno, no tenía ni idea. El número de enemigos los había cubierto en la embestida. Ordenen la retirada, rezó, disparando sin parar. Vio a 3 de las criaturas Gretchen más pequeñas caer bajo el fuego de sus armas, aunque eso fue todo lo que hicieron, caer. Seguían moviéndose cuando se desplomaron, aunque no podrían levantarse de nuevo, pues sus propios aliados los aplastaban bajo el peso de su carga mientras seguían avanzando. Los orcos habían estado disparando todo el tiempo, pero ahora sus disparos comenzaban a impactar. Hubo un chorro de sangre a su derecha cuando Mel se desplomó al suelo, una pesada bala de metal atravesándole el torso, casi partiéndolo por la mitad. Corren creyó haber oído gritar a su compañero, pero no estaba seguro. Ordenen la retirada, repitió. Su rifle láser estaba resultando ineficaz contra las cabezas de los orcos más grandes por sí solo, haciendo poco más que quemarles la cara, al parecer, así que cambió su enfoque y apuntó más abajo, a sus rodillas y tobillos. El emperador lo vigilaba y logró hacer que uno de los orcos más grandes tropezara y cayera, la última imagen del Vilsheno. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de ser tragado por la avalancha. A su izquierda, vio al comisario Blair, agitando frenéticamente su espada sierra sobre la cabeza como si quisiera luchar cuerpo a cuerpo contra los orcos, con la pistola Volter apuntando al suelo y rugiendo un grito de guerra, desaparecer mientras varias balas lo atravesaban, haciendo volar trozos de carne y tela por todas partes. Con el rabillo del ojo, vio a uno de sus compañeros dejar de disparar un instante para acercarse y extraer la pistola Volter del brazo de Blair, que había aterrizado a varios metros de donde el hombre había estado. «Ordenad la maldita retiro», gritó, suplicando al dios emperador que le dedicara un momento de su tiempo. Finalmente, pareció oír la petición de su sirviente. «Primera línea, arrojen granadas. Retírense a segunda línea». En cuanto oyó la voz en su oído, Corren arrojó la granada que le habían confiado antes de la batalla antes de girarse y dirigirse a la segunda línea. No se molestó en girarse para observar las explosiones ni la carnicería resultante cuando el intenso fuego de ametralladoras llenó los huecos previstos en la primera línea que se retiraba para frenar aún más la carga orca. Corrió rápido y con fuerza, manteniendo la cabeza agacha. Uno de sus compañeros de escuadrón, Sepor, fue más rápido, pero no tuvo tanta suerte, acercándose a la segunda línea que los demás antes de que una masa marrón que parecía más una boca con patas que un animal de verdad se disparara hacia él, abriendo las fauces de par en par para cerrarse de golpe alrededor de la parte baja de la espalda del pobre hombre. Un crujido espantoso se escuchó cuando la fuerza del impacto le partió la columna vertebral a Sepor y lo envió al suelo. Siguió gritando un rato más antes de que los afilados dientes del garrapato lo partieran en dos. Alguien con una pistola Volter, quizá el guardia que se la había arrebatado a Blair, disparó un tiro que provocó que la fiera bestia explotara antes de que pudiera terminar su presa. Corren llegó a la segunda línea y se lanzó, deslizándose victoriosamente tras la siguiente fila de guardias. Jadeaba y comenzó a arrastrarse hacia la parte trasera de la línea, solo para sentir unas manos sobre sus hombros que lo ponían de pie. Un comisario, con una sonrisa maliciosa en el rostro, le dio una palmada en el brazo casi con buen humor. «Bien hecho, hijo», gritó el hombre por encima del fragor de la batalla. «Ahora, únete a la línea. Hay un buen hombre». «Mierda. La primera línea del flanco derecho se ha retirado y ha reforzado la segunda línea», dijo uno de los coroneles, al mando de ese flanco.
Ellen asintió, sin apartar la vista del centro del mapa de batalla. La situación se había desarrollado rápidamente. Algunas secciones de la primera línea del flanco izquierdo tardaron demasiado, señaló otro coronel, al mando del izquierdo. Han atacado a los orcos con bayonetas. Nos darán tiempo, dijo Ellen. Héroes, todos. Pronunció estas palabras casi distraídamente, concentrada en el meollo de la batalla, en medio del mapa. Los orcos se habían estrellado contra un muro de metralla, cañones y fuego láser, devorando sus primeras filas como una espada sierra. El campo ya estaba sembrado de cadáveres, pero algo inquietaba a Ellen. Esto parecía demasiado simple, incluso para los orcos. Una embestida precipitada era totalmente acorde con su estilo, pero estaban compuestos casi en su totalidad por infantería. Los orcos tenían vehículos. Se los había avistado en numerosas ocasiones durante el asedio, pero salvo unas pocas motos de guerra y otros vehículos ligeros, su ausencia era notable. ¿Habían sido desplegados en otro lugar del planeta? Pasaron minutos antes de que se produjera el siguiente cambio importante y oyó a uno de los coroneles maldecir en voz baja, quizá pensando que no lo oiría. La segunda línea del flanco derecho debe retirarse, le dijo el hombre al oficial de comunicación cercano. Lanzagranadas y retroceded. La segunda línea del flanco izquierdo resiste, dijo el segundo coronel, disimulando una mueca de desprecio, y Ellen notó que el otro hombre lo fulminaba con la mirada. Su centro se está derrumbando, dijo Ellen en voz baja, lo que hizo que ambos hombres olvidaran su animosidad y centraran su atención en la tarea en cuestión. Observaron como una fuerza combinada de tanques e infantería, de unos pocos miles de hombres, comenzaba a avanzar hacia una brecha creada. Durante minutos, vieron como algo parecido a una cápsula de abordaje atravesaba el casco del blindado, ampliando la brecha, que se ensanchaba aún más a medida que Ellen ordenaba a más y más tropas que se unieran a la ofensiva. Una vez que atravesemos su línea central, les cerraremos ambos flancos, dijo Ellen, un momento antes de que se produjera un cambio de guardia entre los orcos. ¿Sus flancos están reforzando el centro?, dijo el primer coronel, casi asombrado. Se están retirando por la derecha. El izquierdo también, dijo el segundo hombre. Se están dejando completamente expuestos. Ordenen a los flancos que rodeen a los orcos, dijo Ellen rápidamente, aprovechando la oportunidad. Era un cambio en su plan, pero los flancos ya no eran necesarios para proteger el centro. Sus órdenes se cumplieron con rapidez, y los flancos comenzaron a cerrarse como una tenaza alrededor del cuello de su enemigo. Fue entonces cuando Ellen notó que una sección a la derecha del mapa de batalla desaparecía y miró al tecnosacerdote. Servoscuya, 182B y Servoscuya, 281C han perdido la conexión, declaró el tecnosacerdote mientras conectaba varias mecadendritas a la pantalla. Intentando reconectar. Grinide sonrió al ver cómo las lejanas motas de fuego, que una vez fueron un par de cráneos humanos flotantes, se estrellaban contra el suelo, destruidas por algún dispositivo creado por sus mechboys. Algún tipo de tirador electromagnético, algo así. No le importaba mucho el nombre raro, pero los resultados eran útiles para cegar a los humanos. A lo lejos, apenas podía distinguir el ejército de humanos acercándose lentamente a su cebo. Una parte de él, una gran parte, ansiaba estar en esa pelea, unirse a la masacre desenfrenada en lugar de andar a escondidas. Aún así, suponía que esto también era divertido. Sus caras serían dignas de ver, estaba seguro. Sus botas metálicas pisaron fuerte sobre la parte superior de su cruza de matar, colocándose justo detrás del cañón principal. Se giró para encarar a los que estaban detrás. Muy bien, tontos. Gruñó Grinide a sus fuerzas, sorprendentemente silencioso para una horda de orcos que pilotaban todo tipo de carros y tanques, que se rebelaban lentamente bajo enormes lomas de piel humana manchadas con la ceniza negra que cubría el suelo. ¿Quién quiere luchar contra unos humios insignificantes? El silencio de la zona de reunión fue interrumpido por el rugido unánime de orcos, motores acelerados y disparos de escopetas. Allá vamos, chicos. Corren apenas logró apartarse del corte que descendía, con sus dientes deformes cortando el aire donde había estado menos de un momento antes. Se abalanzó hacia adelante, hundiendo la bayoneta de su rifle láser en el cuello del orco, cuya sangre oscura ahogaba sus últimos jadeos mientras moría. Por si acaso, giró la hoja antes de sacarla de un tirón, respirando con dificultad y con la sangre latiendo en sus oídos. A su alrededor, las ordenadas líneas de fuego de los guardias se habían convertido en una brutal refriega mientras los orcos, que se retiraban, se lanzaban de repente de nuevo hacia adelante con renovada ferocidad.
Apenas vio la cuchilla orca cayendo hacia él desde su derecha y saltó a un lado, estrellándose contra el suelo sobre el cadáver de un orco blindado, sintiendo las placas de chatarra del equipo del Xeno clavándose en sus costillas con tanta fuerza que podrían haberse roto. Levantó su rifle láser, sujeto con una fuerza mayor que la de un muerto, preparándose para disparar o atravesar al nuevo enemigo, solo para que un destello cegador le quemara las retinas. Al despejarlas un instante después, vio que el orco había desaparecido, reemplazado por un cadáver carbonizado y equipo frito, con la cuchilla caída de su mano vaporizada. Miró a su salvador, un hombre que empuñaba un rifle de plasma, sin saber si agradecerle por salvarle la vida o condenarlo por disparar un dispositivo tan volátil tan cerca de él, pero no había tiempo. Una Gretchen saltó sobre el portador del arma por detrás, clavándole un cuchillo en la garganta en el hueco entre el casco y la placa pectoral, de forma espantosa similar a cómo Corren había matado al orco de antes. El portador del rifle de plasma se desplomó al suelo, su arma cayó con él, y Corren se quedó paralizado por un instante, casi esperando que el inestable dispositivo explotara. Al no hacerlo, no respiró aliviado, sino que avanzó hacia ella. La Gretchen parecía presa de una furia sangrienta, apuñalando repetidamente a los guardias ya muertos con su espada. Corren aprovechó al máximo la distracción de la inmunda criatura y disparó su rifle láser, disfrutando brevemente de la visión de la diminuta explosión resultante. El rayo de energía le atravesó el cuello y provocó que la delgada estructura explotara hacia afuera, decapitando al Xeno. Se abalanzó y abandonó su rifle láser en favor del rifle de plasma. Había sido entrenado en su uso, aunque nunca con un arma real, ya que no había suficientes. Esperaba que al espíritu máquina no le importara la profusa cantidad de sangre que cubría su cuerpo. Preparó el arma justo cuando un enorme orco, un noble al que identificó, emergió del caos de la batalla y volvió su horrible mirada hacia él. El orco rugió un grito de guerra mudo y cargó, pero el dedo de Corren ya apretaba el gatillo y se produjo otro destello cegador y un grito de dolor bestial. Horriblemente, el monstruo había sobrevivido a la explosión, a pesar de que la mitad inferior de su cuerpo se había vaporizado y todo lo demás había quedado chamuscado, irreconocible. El orco gimió de dolor, extendiendo una mano carbonizada hacia él como si intentara alcanzar su cuello para aplastarlo, antes de que el grito se ahogara con un gorgoteo cuando otro guardia, uno a quien Corren no reconoció tras la sangre que le cubría el rostro, le atravesó el cuello con una bayoneta. Corren ya se movía, buscando al siguiente objetivo con su nueva arma, cuando oyó el sonido de los motores atravesando el fragor de la batalla. Motores más ruidosos y muy diferentes a los de los Le Mans Russe y otros tanques traídos a esta batalla por la guardia. Se giró con un profundo miedo en el estómago, casi sin importarle si un orco lograba acercarse sigilosamente por detrás, como le había ocurrido al anterior portador de su pistola de plasma. Porque al menos así no tendría que enfrentarse a lo que veía venir. Un mar infinito se dirigía hacia él a una velocidad vertiginosa, no del verde de los orcos, sino de chatarra soldada a vehículos que iban desde apenas el tamaño de un hombre hasta el doble del de un Le Mans Russe. Y delante del grupo de orcos aullando y sus máquinas de guerra había un tanque que debía de ser del tamaño de un vehículo como el legendario Vanblade del que solo había oído hablar. Mierda. Se supone que son solo animales tontos, susurró uno de los coroneles, Ellen no estaba segura de cuál, en voz baja. Estaba demasiado ocupada observando la pantalla de batalla mientras una oleada de vehículos orcos, cada vez más numerosa, se extendía por el mapa. Sus manos servoarmadura apretaban cada vez más la estructura metálica del dispositivo, para alarma del tecnosacerdote. Los orcos los habían flanqueado. La habían flanqueado a ella. Retiren el flanco derecho y prepárense para recibir su carga. El coronel al mando de ese flanco reaccionó con una rapidez admirable, dando rápidamente una nueva avalancha de órdenes, muchas de las cuales excedían su autoridad. Pero eso no importaba. Mayor Lensk, dijo Ellen en voz baja y amenazante. El vástago avanzó al instante, con el rostro de un asesino profesional. Preparen a mi guardaespaldas y a todas nuestras reservas. Nos vamos. Sí, Inquisidor, respondió el hombre, marchándose de inmediato. ¿Inquisidor? El otro coronel no formuló la pregunta. Ellen no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió furiosa de la tienda de mando. 4 regimientos de infantería de la guardia no serían suficientes para derrotar a esa fuerza de vehículos, pero deberían ser suficientes para llevarla hasta el caudillo. Había cometido un error, uno grave y costoso. Pero si mataba al líder, la turba se dividiría. Y, si fallaba, al menos no tendría que vivir con la vergüenza de ser derrotada por un orco.
Desde lo alto y a lo lejos, en las torres de Deimos, el silencioso observador vio la batalla desarrollarse ante él tal como la había esperado. Catherine Ellen, como le habían dicho el Lord Inquisidor y otros informes, era impetuosa e inexperta. Había visto las señales de los orcos preparando su emboscada, a medida que alejaban cada vez más vehículos del frente hacia un lugar oculto incluso para su excelente vista y percepción. Las oleadas de vehículos orcos se estrellaron contra el flanco derecho de las fuerzas de la guardia, reduciendo las tiras como garras de energía a través del plastec. Irónicamente, las líneas más cercanas a la lucha contra los orcos que habían quedado como cebo fueron las menos impactadas por el asalto, ya que el contracerco se dirigía hacia el centro de las líneas de la guardia, apuntando a las fuerzas más poderosas. En solo minutos, los 4 regimientos de reserva se lanzaron a la carrera, con sus escasos transportes adelantándose el grueso de la infantería que debía marchar rápidamente hacia el enemigo. Esos minutos costaron caro a las fuerzas del Imperio, con decenas de miles muriendo ante la avalancha de las fuerzas orcas. Delante del resto de los transportes de la guardia se encontraba una quimera más especial, fabricada con especificaciones superiores y con la autoridad de la autoridad, flanqueada por otros 2 transportes más estándar. La Inquisidora había salido al campo de batalla, aparentemente decidida a derrotar a los orcos ella misma, o a morir sin tener que lidiar con las consecuencias de su trascendental fracaso. Esto también era de esperar. El momento casi había llegado. El asesino de Vindicareno se tensó en preparación, no se movió ni un milímetro para preparar su disparo. No lo necesitó. Grinide rugió de alegría ante la masacre que se desarrollaba ante él, observando cómo decenas de Umis eran triturados hasta convertirse en una pasta roja bajo la masa de su cruza asesino. Ya podía ver los diminutos tanques y giró la enorme torreta tras la que se encontraba, golpeando con el puño el gigantesco botón rojo etiquetado con la runa orca de fuego. La enorme bala cinética atravesó un tanque y se incrustó en otro detrás antes de explotar, haciendo temblar el suelo con la fuerza de la explosión. Su tanque se estrelló contra un tercero, rodando sobre él y aplastando el vehículo Umie con su peso. Sin embargo, eso resultó ser un error, ya que el depósito de munición de la víctima del cruza asesino explotó y Grinide salió despedido de su tanque, cayendo al suelo hecho un ovillo. Sin inmutarse ni percatarse de la pérdida de su caudillo, el tanque superpesado siguió avanzando, apenas afectado por la explosión bajo él. Grinide gruñó y rugió de rabia. «¡Vuelve aquí, tonto!», gritó Grinide con todas sus fuerzas, agitando su enorme chopa, cubierta de sierras, por encima de su cabeza con furia, pero no se le oía por encima del estruendo de la lucha. Agarró al Grodd más cercano y acercó a la criatura temblorosa y aterrorizada a su cara. «Diles que vuelvan». Con esas órdenes, lanzó a la diminuta bestia con toda su fuerza contra el tanque, mientras el Grodd gritaba al elevarse por los aires. Grinide falló un poco la puntería, ya que el Grodd pasó directamente por encima del cruza asesino, desapareciendo tras su armazón. Satisfecho de que el Grodd cumpliría sus órdenes y de que definitivamente no había muerto ni por la fuerza de la caída ni por ser aplastado posteriormente por el cruza asesino, Grinide volvió la atención a su alrededor. Una docena de diminutos Umis cargaban contra él con sus rebanadoras armas listas. Grinide sonrió ferozmente y aceleró las cuchillas giratorias de su rebanadora. Corren no estaba seguro de cómo había sobrevivido al cerco orco. Simplemente había seguido disparando a todo lo verde que se movía, y eso de alguna manera había funcionado. Una docena de guardias, de los cuales no conocía el nombre, se habían reunido a su alrededor, tras salir de los restos en llamas de vehículos orcos destruidos en batalla o simplemente averiados. Las fuerzas orcas principales habían avanzado para atacar el centro, aparentemente contentas de dejar atrás a algunos supervivientes para llegar antes al combate real. Sin embargo, no todos. 6 chicos cargaron desde detrás de un carro de batalla orco derrumbado, 4 con chopas y 2 con shootas. Corren ya se movía antes que sus compañeros, y el cañón de plasma, que ya había demostrado su valía una docena de veces, desató un destello que convirtió en cenizas a uno de los orcos armados en un instante. El otro orco con el shoota fue blanco de media docena de disparos de rifle láser que lo abatieron casi con la misma rapidez. Los 4 orcos restantes rugieron al cargar, y Corren apenas tuvo tiempo de bajar su arma, a punto de sobrecalentarse, antes de que los atacaran, desenvainando su cuchillo de combate. Uno de los orcos corrió directo hacia él, blandiendo su rebanadora lateralmente hacia su cuello, y Corren se agachó. El orco intentó cambiar la dirección de su ataque en el último momento, pero lo único que logró fue perder el equilibrio mientras la hoja volaba inofensivamente sobre su cabeza.
La pesada bestia se tambaleó hacia un lado y 3 disparos de un rifle láser impactaron sus costados blindados sin hacerle daño. Corren saltó hacia adelante y giró en el mismo movimiento, colocándose detrás del orco en un instante, usando ambas manos para hundir su cuchillo de combate profundamente en una sección descubierta de la armadura en el hombro del orco. El Sheno gritó angustiado, soltando su rebanadora mientras sus manos intentaban alcanzar el cuchillo de combate, pero Corren ya lo había liberado y lo había vuelto a bajar, esta vez sobre el cráneo del monstruo. La hoja se incrustó en el hueso grueso, pero no se hundió tan profundamente como esperaba. No lo suficientemente profundo para que el orco dejara de moverse, su pesado cuerpo gira repentinamente para golpearlo con el dorso de su puño en el pecho, enviándolo a volar y estrellarse contra el suelo, con el cuchillo de combate clavado en el cráneo de la bestia. Se oyeron gritos de algunos guardias, gritos de muerte con los que Corren se había familiarizado demasiado en las últimas horas, y vio que nadie venía a ayudarlo mientras el orco avanzaba penosamente hacia él, su rostro cuadrado irradiando rabia. Y ahora estaba desarmado. El orco también estaba desarmado, pero, bueno, era un orco. El piel verde se abalanzó hacia adelante y Corren saltó a un lado para evitar su golpe, asestando una patada que golpeó inofensivamente la espinilla acorazada del Sheno. El orco se agachó y lo agarró por la pierna con una velocidad alarmante y Corren supo que iba a morir en ese momento. El orco lo arrojó como a un muñeco de trapo y fue un milagro que su pierna no se saliera de su sitio por el lanzamiento. El casco de un tanque orco detuvo su corto vuelo y oyó el crujido de sus costillas al romperse más de lo que sintió las fracturas. Se quedó sin aire y jadeó en vano, incapaz de siquiera mantenerse en pie mientras el orco se acercaba, con una sonrisa maliciosa en el rostro mientras extendía la mano y extraía el cuchillo de combate que le había clavado en el cráneo, aparentemente dispuesto a devolverle el favor. Las manos de Corren se cerraron sobre algo familiar, una empuñadura. Apenas consciente de lo que hacía, apuntó un arma con las mismas bobinas azules familiares que la pistola de plasma, pero aptas para una pistola, y apretó el gatillo. La explosión contenía toda la furia de la pistola de plasma que había blandido antes, simplemente contenida en un paquete más pequeño, y el orco se quemó con la misma facilidad que los demás. Se quedó allí un rato, mirando el cadáver carbonizado mientras se desintegraba lentamente frente a él, apenas consciente de que los demás orcos finalmente habían sido aniquilados por su escuadrón improvisado, ahora 4 hombres menos. Su mirada se posó en la pistola de plasma que sostenía, un arma sagrada donde las hubiera, algo que tuvo suerte de ver, y mucho menos empuñar. Algo a lo que ni siquiera los comisarios y oficiales siempre habrían tenido acceso. Solo pudo pensar en una palabra mientras lo miraba con asombro, una palabra que encapsulaba por completo el asombro que sentía por la suerte que tenía. Mierda. Jefe de guerra. Gritó Ellen, con la voz amplificada por un box, mientras su espada de energía atravesaba el torso de un orco, partiendo las 2 mitades de su cuerpo con facilidad. Enfréntame. No podía estar segura de estar cerca del jefe de guerra, pero sus desafíos eran escuchados por todo tipo de orcos. Rodeada por sus vástagos Tempestus, con sus quimeras abandonadas mientras se abrían paso hacia la caótica melee en la que se había convertido la batalla, estaba en su elemento. Se acabaron las politiquerías, se acabaron los planes. Solo destruir a los enemigos del dios emperador de la humanidad, un cadáver a la vez. Otro par de orcos la atacaron, pero fueron aniquilados con la misma rapidez que el noble, y los pasó de largo sin pensarlo 2 veces, buscando con la mirada al más grande entre la multitud. Lo vio, pero estaba claro que no era el caudillo. Aún así, era un Xenos que debía ser extirpado de su galaxia, y se dirigió hacia él. Su crepitante espada de energía era un torbellino de muerte y sangre a medida que avanzaba, con cada golpe abatiendo a uno o más de los viles pieles verdes. El noble orco la vio a su vez y rugió un desafío mientras se abalanzaba hacia adelante, con su propia espada cayendo para cortarle el cráneo por la mitad. Se movió ágilmente e incluso conservó armadura, lanzándose hacia un lado, y su propia espada atravesó la despuntada cuchilla con absoluta delicadeza antes de atravesar el cráneo del noble, rematándolo con el mismo golpe. Jefe de guerra. Gritó Ellen de nuevo, esta vez aún más fuerte. Ven a luchar, cobarde. Oí. Se oyó un grito tan fuerte como el suyo, lleno de rabia y, de alguna manera, de indignación a partes iguales, a pesar de carecer de cualquier aumento propio. ¿A quién llamas cobarde, Umie? El caudillo orco era un monstruo imponente, medio más alto que ella y mucho más corpulento incluso con su servoarmadura.
Estaba cubierto de placas metálicas y empuñaba una cuchilla tan larga como ella, cubierta de sierras giratorias con dientes malvados ya empapados en sangre. Su rostro era cuadrado y feo, con largos colmillos y piel verde oscuro. Creyó ver costuras alrededor de su cuello, pero no estaba segura. «Ven a luchar, monstruo», dijo Ellen, sin gritar, pero aún se le oía gracias al box. Apuntó con su espada al orco en desafío. «De acuerdo». El caudillo parecía enfadado y complacido a la vez, y se precipitó hacia adelante, moviéndose a una velocidad estridente para una criatura tan grande. Lenski y sus hombres abrieron fuego contra el orco que se acercaba, pero ni siquiera sus cañones infernales pudieron disuadir a la bestia ni hacer nada más que quemarle la carne, pues la mayoría de los rayos de energía fueron absorbidos por su pesada armadura. Ellen se abalanzó sobre la bestia, cortando el aire con su espada de energía para alcanzar la cuchilla del caudillo. Esperaba que atravesara el arma contundente con la misma facilidad con la que había cortado la de la punta, pero en cambio, encontró resistencia al chocar contra las cuchillas giratorias. El campo de energía fue respondido por una energía similar que envolvió las sierras. Sin embargo, Ellen no se desanimó y alzó su espada para asestar otro golpe que cayó sobre el costado del orco como un rayo, solo para ser alcanzado por la cuchilla del orco una vez más. Lenski y sus hombres dispararon de nuevo y el caudillo gruñó molesto, apuntando con la mano libre a los vástagos, revelando un cañón oculto bajo su muñeca. Los primeros 3 disparos eliminaron a 2 Stions en explosiones de sangre y se dispersaron bajo el fuego buscando refugio. Buscando aprovechar la distracción momentánea, Ellen atacó una y otra vez, pero el caudillo detuvo cada golpe con una facilidad frustrante. Más orcos comenzaron a llegar alrededor del caudillo, pero se mantuvieron alejados de la lucha, moviéndose en su lugar para enfrentarse a los vástagos, eliminando el apoyo de Ellen. Ella gruñó. No los necesitaría para lidiar con semejante criatura. No necesitaba a nadie. El caudillo le devolvió la sonrisa, soltando una carcajada cruel mientras reanudaba su ataque contra ella. No podía bloquear la fuerza de los golpes, solo redirigirlos o evadirlos. Sin embargo, ahora que estaba concentrado en atacar, pareció renunciar a todo concepto de defensa y ella descubrió que sus propios ataques podían atravesarla. Un solo corte superficial arrancó la hombrera del orco, enviando un trozo de chatarra al suelo y revelando una visión espantosa. Cosidos en la piel del hombro del orco, vio unos labios humanos, arrancados de la cara, levantados en una sonrisa antinatural. ¿Te gustan mis trofeos? El caudillo, de alguna manera, combinó un susurro con un grito, sin dejar de sonreír con malicia. Ha sido una buena pelea. Dame una buena pelea también y te añadiré. Ellen reprimió un escalofrío de asco y redobló sus ataques. No se convertiría en tal cosa. Se negó. Aún así, los ataques del orco la repelían. El monstruo era más rápido, más fuerte y tenía mayor alcance que ella. Y, lo peor de todo, notaba que jugaba con ella incluso mientras se esforzaba al máximo por aniquilarlo. Que Dios emperador esté conmigo, rezó, mientras retrocedía paso a paso, avanzando lentamente hacia los restos en llamas de numerosos tanques y otros vehículos. Corren podría haber maldecido al agacharse y rodar bajo el ataque del orco, alzando su nueva arma y vaporizando al feroz Xeno. Un dolor renovado lo recorrió al sentir sus huesos rotos siendo sacudidos, pero sus estimulantes se estaban agotando y ya no tenía más para lidiar con el dolor. A su alrededor, su escuadrón improvisado había cambiado una vez más. Ahora eran 6, pero él era el único de los que estaban en él cuando descubrió la pistola de plasma que no estaba muerto. Los orcos habían regresado en gran número, pero habían logrado sobrevivir hasta el momento gracias a la gracia del dios emperador a la pura suerte. Una parte de él le rogaba que se detuviera, que descansara, que se refugiara en uno de los vehículos destrozados y simplemente defendiera esa posición, pero sabía que era una esperanza vana. Si se quedaban en un solo lugar, los orcos se congregarían en su posición hasta que todos estuvieran muertos. Ya había visto las consecuencias de 8 escuadrones de diferentes tamaños que habían intentado resistir. Su única esperanza era reagruparse con su fuerza principal, si es que aún existía tal cosa. Desafortunadamente, eso significaba que se movía lentamente hacia donde se oía más combate. Una nueva explosión sacudió el suelo y casi lo hizo caer al suelo. Esperó con ansias la llegada de nuevos orcos, pero no llegó ninguno. En cambio, lo que vio fue una forma oscura que voló por los aires y se estrelló contra un par de sus pobres compañeros de escuadrón. Los fuertes crujidos de huesos al romperse y el chapoteo de órganos rotos llegaron fácilmente a los oídos de Corren, pero no lograron siquiera inmutarse.
De entre los dos cadáveres frescos, la inquisidora Catherine Ellen, magullada, ensangrentada, pero viva, se alzó, cubierta con su servoarmadura negra y aún blandiendo una espada de energía crepitante. Parecía completamente inconsciente de que la habían usado sin querer para matar a un par de guardias, sin apartar la mirada del lugar al que había sido arrojada. Emergiendo de alrededor de otro tanque, emergió un coloso andante, el orco más grande que Corren había visto jamás, uno cuya armadura había sido parcialmente rebanada, pieza por pieza, para revelar una vista horrorosa. Docenas de bocas humanas habían sido cosidas en su piel verde, labios dibujados hacia arriba en sonrisas antinaturales. Esto no era un orco. Esto era un monstruo. Corren se congeló, la gélida garra del terror se apoderó de su corazón, mientras el monstruo se movía. Nada tan grande debería ser capaz de moverse tan rápido como lo hizo, pero se abalanzó hacia adelante, derribando a otro de sus compañeros de escuadrón adoptados con un puño mientras cargaba contra el inquisidor, matando al hombre instantáneamente cuando su cráneo fue aplastado por la fuerza de un martillazo. El inquisidor lo recibió golpe por golpe, pero estaba claro que estaba en el lado perdedor de esta pelea, incapaz de hacer más que rebanar más y más de la armadura del monstruo, revelando cada vez más sonrisas. Sus dos compañeros de escuadrón restantes pudieron moverse y dispararon contra el orco con sus rifles láser, pero sus ataques no hicieron más daño que enfurecer al caudillo y hacer que desviara momentáneamente su atención de la pelea en cuestión. Otro revés y un rápido golpe de su rebanadora vieron a ambos hombres desplomarse en el suelo, muertos. Corren quería correr, soltar su arma y huir, pero sus piernas estaban congeladas en su lugar. Había matado a más orcos de los que podía recordar en las últimas horas, pero ahora quería que esto terminara. Quería volver a ser un soldado de las PDF, lidiar con disturbios y pandilleros de la colmena, no, esto. No estaba seguro de qué lo hizo moverse a continuación. Su entrenamiento, tal vez. El dios emperador, tal vez. O incluso algo más básico que eso, algo primitivo. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Dio un paso adelante y levantó su pistola de plasma, apuntando directamente a la forma del caudillo. La inquisidora lo vio y, con los ojos muy abiertos, saltó repentinamente hacia atrás justo cuando él apretó el gatillo. Hubo ese destello familiar y un grito de rabia y dolor. Corren parpadeó para quitarse las manchas de los ojos, pero incluso ese momento de distracción fue demasiado largo. Tú eres un hit. Rugió el caudillo. Su cuerpo medio quemado humeaba, pero no estaba ni cerca de morir. Las bocas de varios humanos se habían vaporizado en la explosión o se habían desprendido al ser carbonizadas por el calor. Mis trofeos. Corren no pudo terminar esa frase cuando la espada del orco descendió sobre él. Solo el instinto lo impulsó a un lado, salvando su vida a costa de su brazo, mientras las sierras giratorias le atravesaban el hombro. Sintió una sensación de mayor ligereza al caer al suelo, antes de que la oscuridad lo envolviera. Ellen saltó hacia adelante ante la distracción del caudillo. Sin embargo, el espíritu máquina de su espada de energía eligió ese momento para perder energía. Su espada se clavó profundamente en el costado quemado de la espalda del orco, provocando un nuevo grito de dolor, pero incapaz de asestar el golpe final. Intentó liberar su espada de nuevo, pero el caudillo se giró y la apartó de un golpe. El caudillo rugió en silencio, con una profunda locura en los ojos, mientras la espuma comenzaba a formarse en sus labios. Ellen se levantó y desenvainó su pistola infernal, pero sabía que era inútil. Moriría allí, recordada solo como un fracaso a todos los niveles. El caudillo cargó, y el Vindicare apretó. Se oyó un estruendo atronador que amenazó con ensordecer el oído de Ellen cuando el cráneo del caudillo orco simplemente desapareció, reemplazado por una lluvia de sangre que lo salpicó todo, cubriendo el suelo y su armadura con sangre oscura y materia cerebral rosada. El cuerpo del caudillo, ya muerto pero quizá aún inconsciente de ello, dio otro paso al frente, se detuvo y se tambaleó, cayendo de golpe a los pies de Ellen, tembloroso, con las extremidades retorciéndose violentamente, pero sin causarle daño. Ellen contempló al caudillo caído con los ojos abiertos, sin comprender lo que acababa de ocurrir. Esperó su muerte, pero nunca llegó. No estaba segura de cuánto tiempo permaneció allí, pero una vez que se puso de pie lentamente, temblorosa, se dio cuenta de que la batalla ya había terminado repentinamente. Los orcos, desanimados por la muerte de su caudillo, huyeron aterrorizados hacia el desierto. La guardia, exhausta y maltrecha, no los persiguió. Habían ganado. Sin embargo, a Ellen no le pareció una victoria.
Para cuando los orcos finalmente huyeron de la vista de las murallas, millones de su escoria xenos estaban muertos, amontonados en montañas de cadáveres que rezumaban ríos de sangre oscura. Sin embargo, en esas montañas había tantos guardias como orcos. La mitad de los 12 regimientos de la guardia restantes habían desaparecido, 2 millones de hombres habían muerto, y solo unos pocos tanques y vehículos estaban dañados. La astuta trampa orca no los había derrotado, pero había logrado abrir una gran herida. Deimos se mantendría en pie, la cabeza de la horda orca había sido cercenada, pero el martillo del imperio estaba roto. Ellen se retiró a sus aposentos personales mientras la guardia regresaba a Deimos para lamer sus heridas. Cerró la puerta tras ella y se dirigió a su cama. El barro y la sangre de su servoarmadura, deslustrada por la batalla, arruinaron sus finas sedas mientras se desplomaba cansada sobre ella, sentándose en el borde. Oscuros pensamientos la invadían. Había fracasado en todos los aspectos imaginables. Había fracasado en preparar y mantener 20 regimientos para la misión Airbag. Había fracasado en lidiar con el levantamiento genes de Aler. Había fracasado en responder adecuadamente al asalto orco. Había fracasado en ver a los traidores del caos. Había fracasado en mantener a las hermanas de su lado. No había logrado comprender lo que estaba sucediendo en Malum. Ni siquiera había logrado derrotar al caudillo orco, pues tuvo que ser rescatada por un misterioso francotirador que sabía que no estaba bajo su mando. Creyó estar cumpliendo la voluntad del dios emperador. Estaba tan segura de su rectitud, de su infalibilidad, que perdió el control de todo un planeta. ¿Acaso su fe no había sido lo suficientemente fuerte? ¿Su fervor? En sus manos acorazadas, aún sostenía su pistola infernal, se dio cuenta. La contempló un buen rato, con la expresión vacía en el rostro. Sus líneas y cañón, las ranuras de su empuñadura. El sello de pureza que llevaba adherido al costado había desaparecido, arrancado de alguna manera en el fragor de la batalla, y tenía pequeñas abolladuras en la empuñadura donde sus dedos energizados casi la habían aplastado por apretarla con demasiada fuerza. Revisó la fuente de alimentación y descubrió que aún tenía carga. Al fin y al cabo, había permanecido sin disparar durante toda la batalla. Sostuvo el cañón de la pistola infernal contra la sien y apretó el gatillo. No pasó nada. Sollozó y rió. Ni siquiera había logrado mantener el espíritu mecánico de su propia ama. ¡Qué típico! Un golpe en la puerta de sus aposentos interrumpió sus pensamientos. Era leve y tentativo. Familiar. Purilla. Sus guardias vástagos no habían alertado a la inquisidora y Ellen se dio cuenta de que no los había visto desde su pelea con el caudillo. Así que también estaban muertos. Ellen no quería oír las palabras de la psíquica, pero no tenía fuerzas para decirle que se fuera. El golpe se escuchó de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Aún así, Ellen no dijo nada, simplemente volvió a mirar la pistola infernal en sus manos. La puerta se abrió con un crujido y Ellen levantó la vista, con un atisbo de sorpresa. No había dado permiso para entrar, pero Purilla había decidido inmiscuirse en su vida. Fue un atrevimiento y, sin duda, un castigo, pero la psíquica no mostró miedo al entrar en la morada de Ellen. Otro fracaso de Ellen, por no inculcar el debido respeto a sus agentes. El hecho de que Ellen ni siquiera intentara reaccionar solo agravó ese fracaso. Catherine, dijo Purilla con una expresión de preocupación y tristeza en el rostro. Su mirada se deslizó hacia la pistola infernal en las manos de Ellen y notó una ligera tensión en la mandíbula. «¿Q?» Ellen se atragantó con las palabras y se dio cuenta de que tenía algo húmedo en la cara, algo que no era sangre. Intentó hablar con más claridad, pero no pudo. Purilla se acercó, lenta y cautelosamente. Ellen se quedó mirando, desistiendo de intentar hablar. Purilla se arrodilló ante la inquisidora, no como una sirvienta ante su amo, sino como una madre para consolar a una niña que lloraba. ¿Acaso eso era todo lo que era ahora? ¿Una niña, una mocosa ingenua que creía poder jugar a ser sirvienta del dios emperador? Las manos de Purilla rodearon las de Ellen, arrancándolas con cuidado de la pistola infernal. Catherine no tuvo fuerzas para resistirse. Purilla dejó la pistola infernal a un lado y se sentó junto a Ellen, sin decir nada, simplemente abrazándola. Ellen se derrumbó al fin, sus sollozos silenciosos llenaron sus aposentos mientras la tensión de todo lo que había hecho finalmente la alcanzaba. Durante todo el proceso, Purilla no dijo nada, simplemente permaneció sentada, acariciando el cabello de Ellen con los dedos.
Capítulo 27, la batalla de las plagas, día 22, a continuación 8 regimientos, ataviados con los uniformes de las fuerzas de defensa de Malum, permanecían en silencio mientras trenes, tan anchos como almacenes, avanzaban a toda velocidad por las vías, llevándolos hacia el enemigo. Estaban quietos, con la mirada perdida y la cabeza inclinada como si rezaran en silencio. Las únicas señales de vida entre ellos eran los sonidos de las respiraciones, fácilmente sofocados por los mecanismos que los movilizaban. Solo un tren era diferente, solo uno necesitaba una conmoción igual de inútil. En este tren, los soldados charlaban de nada, bromeaban y revisaban 2 veces su equipo, ya impecable. Porque, en este tren, el más importante, no estaban solos. 1000 hermanas de batalla y casi el doble de sirvientes caminaban sin saber que casi todos ellos ya habían sido infectados. Las únicas excepciones eran aquellos que se habían dejado los cascos puestos por una razón u otra o aquellos que no podían quitárselos. Tide era muy consciente de que ni uno solo de los tecnosacerdotes de las sororitas, incluyendo a aquellos que podían quitarse los filtros de aliento, estaba infectado. Que conocieran mejor al organismo, 04 que la Canones ahí, sin embargo, no hubieran dicho nada era revelador. La batalla en Deimos, vista desde lejos por Purilla, el gobernador planetario, y un grupo selecto, aunque en constante crecimiento, de individuos que había infectado cuidadosamente, había terminado hacía menos de 1 hora. Su propia batalla, basada en estimaciones de los daños causados a las vías, se acercaba tan rápido como los trenes que transportaban a sus fuerzas. Por otra parte, Tide ya estaba trabajando en aumentar el número de sus regimientos títeres. Si bien tenía biomasa de sobra para desplegar un ejército incluso 3 veces mayor que este, carecía de los recursos materiales necesarios para armar semejante fuerza. Sus fábricas de la subcolmena seguían creciendo en tamaño, complejidad y número, pero pasaría algún tiempo antes de que se estabilizaran a su ritmo actual de crecimiento mediante biomasa. Especialmente ahora que comenzaba a propagarse por la subcolmena mediante el moho flork, además de sus esporas. Y lo que era más preocupante, con el tiempo se quedaría sin chatarra ni material de rescate para armar a sus fuerzas. Si bien la subcolmena era un vasto tesoro, estaba despojándola de todo lo que no fuera un soporte estructural, y sus esfuerzos no hacían más que aumentar. Tendría que empezar a usar las minas de Malum para recolectar materias primas. Que la expansión de dichas minas sirviera también como excelentes escondites para sus crecientes reservas de biomasa era simplemente una ventaja añadida. La infección del Inquisidor se hacía esperar, aunque le había sorprendido la gran compasión que Purilla sentía por su antiguo abusador. La psíquica era un alma bondadosa, y él lo sabía incluso mejor que ella, pero que estuviera dispuesta a mostrar compasión genuina a alguien como ella en un momento de necesidad era humillante. Tide no podía asegurar si él habría tomado la decisión correcta como ella. Podía empatizar con algunos de los sentimientos de ella y la desesperación que sentía, pero nada de eso compensaba sus acciones pasadas. Se había abstenido de interactuar con ella más allá de simplemente infectarla por el momento. Era demasiado frágil para hacer algo con ella y griega. Bueno, Tide, sinceramente, no estaba seguro de qué quería hacer con ella ahora que la tenía a su merced. Por el momento, toda su atención se centró en quien se estaba convirtiendo rápidamente en su marioneta más agradable, Marcus Agrippa, y la hermana de batalla que se acercaba a él. Serrita se sentía bien. Realmente bien. Posiblemente la mejor sensación que jamás había experimentado. Sus pasos se sentían más ligeros, su vista más aguda, incluso el peso de su armadura parecía aligerado. ¿Era esta la tensión que le habían contado que se sentía antes de la batalla? Si bien no había luchado en ningún conflicto como una verdadera hermana de batalla, el entrenamiento de una adeptas sororitas garantizaba que todas fueran, en cierto sentido, veteranas. No había ninguna sin experiencia entre sus filas. Había sentido la tensión de la batalla antes, y esto era diferente. ¿Sería porque ahora se enfrentaría a verdaderos enemigos del Imperio en guerra abierta? No estaba segura. Aún así, su ánimo estaba alto, al igual que el de sus hermanas, salvo algunas veteranas que rara vez parecían contentas con nada, y las repentías, que eran las más serias y centradas entre ellas. Aún así, podía ver que no estaban disgustadas en ese momento. Ir a la guerra contra sus enemigos, era la razón de su existencia y se les había negado ese honor durante demasiado tiempo. Las fuerzas de defensa de Malum también mantenían la moral alta, aunque Serrita no estaba segura de si las hermanas las habían contagiado con su alegría o viceversa. Bromeaban y reían, aunque todo parecía algo apagado, quizás para estar a la altura de las hermanas.
Serrita pensó que era una pena, mientras se preguntaba qué habrían hecho sin la presencia de las adeptas sororitas. Su coronel, Marcus Agrippa, no parecía tener tiempo para tales muestras de camaradería, concentrado como estaba en su trabajo. Aunque experta en el arte de la batalla y una hábil estratega, Serrita podía admitir sin reservas que no era una estratega, pero Agrippa parecía muy apartamento para la tarea. Como mínimo, estaba ocupada cuando entró en uno de los muchos compartimentos del vagón delantero del tren, uno que había sido ocupado por su pequeña cruzada como centro de mando. Era un torbellino de movimiento, moviéndose de una estación de comunicación o pantalla instalada a toda prisa a otra, dando órdenes sobre líneas de suministro, hojas de tiempo y otros términos logísticos que Serrita conocía y cuya importancia conocía, pero que le habrían resultado muy difíciles de entender. Aunque la canonesa había recibido el mando general, Serrita no pudo evitar notar la ausencia de sus hermanas aparte de Praxia, salvo las dos celestianas que custodiaban la puerta. Había sirvientes de la orden y tecnosacerdotes que portaban los símbolos sagrados que los representaban como miembros de las lluvias purificadoras, pero ninguna hermana de batalla. Una rareza que la hizo entrecerrar ligeramente los ojos. Canonesa, Serrita se detuvo detrás de la mujer más alta e hizo la señal del águila. Sin su casco, Serrita podía ver el cabello blanco de Praxia y, al girarse, sus penetrantes ojos marrones se asomaban a un rostro plagado de cicatrices, al que le faltaban varios trozos de carne en las mejillas, los labios y las orejas. El dios emperador había puesto a prueba a la hermana mayor muchas veces en sus cruzadas por las estrellas necrófago, y Praxia aún no había dado la talla. En comparación, el rostro de Serrita estaba limpio de cicatrices. Había recibido heridas allí en vida, por supuesto, pero se las habían reparado quirúrgicamente a petición propia al unirse a la orden. No era obligatorio, pero muchas de las hermanas jóvenes de la lluvia purificadora solo veían las cicatrices recibidas a su servicio como verdadera hermana de batalla como dignas de ser portadas. Como resultado, pocas en la orden, salvo las veteranas como Praxia, tenían cicatrices. Legada, respondió Praxia con un asentimiento. Nuestros exploradores han determinado que los traidores de Jano no se conforman con que nos deshagamos de su tiranía y restablezcamos el orden de su imperio. Han enviado una fuerza, ya sea para interceptarnos o para asediar Malum. Serrita escuchaba absorta, pero no pudo evitar fruncir el ceño ante esa información. Existía la posibilidad, aunque remota, de que las 4 colmenas se hubieran separado por malentendido y no por una traición descarada. Seguía siendo un acto que debía ser castigado, por supuesto, suponiendo que suplicaran rápidamente volver al redil y aceptaran su purga en silencio, pero no era tan reprensible como una traición en toda regla. Esto demostraba que no sería así. Praxia señaló la pantalla que había estado frente a ella, una que mostraba el túnel que abarcaba la distancia entre Malum y Jano. Sus propios trenes estaban marcados con una luz verde a un lado, moviéndose rápidamente. Al otro lado, moviéndose más lentamente, había luces rojas que se movían para encontrarse con ellos en una sección intermedia, donde una gran sección del túnel había sido destruida. Creemos que sus trenes no están tan bien mantenidos como los nuestros, de ahí su menor velocidad, dijo Praxia, mirando a Agrippa, quien parecía no estar al tanto de la conversación. Parece que el coronel ordenó que se adelantaran las reparaciones y el mantenimiento antes de nuestra llegada. El liderazgo traidor parece carecer de esa previsión o estar incapacitado de alguna otra manera. Tal es la ceguera de quienes no tienen su luz para guiarlos, dijo Serrita, y Praxia esbozó una sonrisa, una extraña sonrisa que dejó al descubierto demasiados dientes debido a la falta de carne. En efecto, asintió antes de continuar. Lo aprovecharemos. Según las estimaciones de Logis Calarn, señaló al jefe de los tecnosacerdotes adjuntos de la orden, que se encontraba cerca, con sus mecadendritas conectadas a varios sistemas del tren, llegaremos al centro del túnel 3 horas antes que nuestro enemigo. Eso nos da una ventaja decisiva que quiero aprovechar al máximo. Forjaremos una defensa al final de su tramo de túnel y nos mantendremos allí. El número de trenes y, muy probablemente, sus fuerzas son mayores que las nuestras, así que dejaremos que se desangren contra nosotros. El plan era inusual, notó Serrita. Las hermanas de batalla no eran luchadoras defensivas, como algunas de la guardia o los adeptus astartes. No mantenían la línea, sino que la impulsaban, animando a quienes las rodeaban a hacerlo, costara lo que costara. Tenían unidades enteras dedicadas a causar conmoción y terror, como los serafines alados y los repentías. Algo de su sorpresa debió de reflejarse en su rostro, porque Praxia hizo una mueca.
Entiendo que este plan no te guste tanto como uno en el que llevamos la lucha a nuestro enemigo, pero aún así podrás honrar su nombre en esta batalla. Estarás al mando de la defensa. Serrita parpadeó. Eso no podía ser cierto. Era una oficial, sí, pero no de tan alto rango. Por no mencionar que no era una auténtica veterana, ¿verdad? Reprimió la duda que empezaba a crecer en su interior y adoptó una expresión de severa determinación, intentando imitar la feroz mirada de Praxia. Me esforzaré por cumplir con mi deber en su nombre, canonesa. Cuídate, asintió Praxia. Porque solo tendrás un regimiento de las FDP de Malum bajo tu mando, junto con 3 compañías de tus hermanas y nuestro contingente blindado. El resto de la orden y las FDP serán necesarias para otra tarea. El coronel Agripa te ayudará. Sí, canonesa. Los trenes de Janus se llenaron de un hedor denso y virulento. Los benditos olores de enfermedad y podredumbre estaban siempre presentes, acompañados por los suaves gemidos de sufrimiento de aquellos pocos soldados que aún no habían sucumbido por completo a los brebajes elaborados por el Dr. Ferric. 20 regimientos de la FDP, 10 millones de nuevos hijos del abuelo. Menos unos pocos que no habían sobrevivido al inicio de la decadencia o habían intentado escapar. Ferric sabía que eran mentes tan pequeñas, reacias a aceptar la verdad del universo. Bebió profundamente de su sufrimiento, sintiendo cómo se hinchaba aún más a medida que nuevas plagas llenaban e hinchaban su cuerpo mortal. Tendría que agradecerle al señor Asael si alguna vez quería agradecer a un seguidor de los rivales del amoroso abuelo. Si bien el ángel caído le había dicho que se abstuviera de compartir sus aflicciones, y seguramente se disgustaría al saber con cuánta vehemencia Ferric lo había desobedecido, no habría problema una vez que todo Malum cayera ante el amado del abuelo. El propio poder de Ferric sin duda crecería hasta igualar el gran poder del hechicero, y sus ejércitos virales se volverían imparables. Ferric se contoneaba por los pasillos del tren, entrando en la única sección donde el olor no era a podredumbre y descomposición. Arrugó la nariz ante la diferencia. En lugar de los olores del abuelo, era la indeseable suciedad de sus rivales. Encadenados en hierro que no era solo hierro, 100 pares de ojos lo observaban desde la oscuridad. Algunos gruñían y rechinaban contra sus cadenas, intentando romper tanto sus ataduras físicas como los hechizos que los sujetaban. Otros susurraban palabras seductoras, promesas de poder a cambio de libertad. Finalmente, y lo más detestable, algunos simplemente reían, cacareando como si todo fuera una broma. Ninguno de los 100 anfitriones demoníacos que Asael le había proporcionado estaba ligado a un nunca nacido de Nurgle. Seench era el más representado, pero Corney y Slanesh también tenían a sus desdichados presentes. Solo el abuelo estaba excluido y Ferric solo podía creer que era intencional. Pocas cosas con Asael y los suyos no lo eran. Tendría que abatirlos a todos una vez que tomara Malum y ya no los necesitara. Con suerte, no los necesitaría en absoluto y podría mantenerlos atados. 1000 hermanas de batalla eran una amenaza, pero una menor, nada ante una fuerza 10.000 veces mayor y bendecida por el poder de Nurgle. Y, si la fe que tenían en el emperador cadáver flaqueaba, el señor de la plaga las acogería con gusto en su abrazo tóxico. Ferric se burló de los ejércitos demoníacos y abandonó la sección, por lo demás vacía, contento de saber que seguían atados y atrapados. Quizás, algún día, ayudaría al padre de la plaga a encadenar a sus rivales de esa manera. El cacareo de los ejércitos demoníacos se hizo más fuerte e imaginó oír la risa de algo más grande tras sus voces. 3 cosas, para ser específico. Su andar de pato era solo un poco más rápido al salir que al entrar. Aunque las FDP no estaban tan bien equipadas como la guardia, Malum no estaba indefenso en absoluto, y Tide se había asegurado de que los regimientos que partían para liberar Janus recibieran lo mejor que la ciudad podía ofrecer. Al menos, lo mejor no llamaría la atención ni provocaría miradas acusadoras de ningún tecnosacerdote con experiencia. Principalmente, consistía en ametralladoras pesadas y numerosos artefactos explosivos, desde granadas de mano hasta cargas detonantes. Pocos miembros de sus FDP tenían algo mejor que una ametralladora automática, pero él tenía suficientes artilugios como para convertir un túnel en un campo de batalla. El regimiento bajo el mando de Serrita, a quien había recomendado a través de la voz de Marcus Agrippa solo porque no parecía tan loca como otros entre las lluvias purificadoras y las hermanas en general, se convertiría en un excelente baluarte. De lo que Tide no estaba tan seguro era de cómo controlar a las hermanas sin recurrir a métodos más directos. Los fanáticos solían martirizarse, y él prefería minimizar sus muertes si era posible.
Sin mencionar que, si iniciaban una carga gloriosa, sus propias fuerzas tendrían que abandonar sus posiciones extremadamente ventajosas para ayudar, lo que podría causar muchos problemas en una situación desfavorable. Rebelarse ante ellos no estaba en sus planes, al menos no en ese momento. Incluso si mintiera y fingiera ser una especie de santo o una visión del emperador, muchos dudarían, o incluso lo rechazarían rotundamente, como el impostor que era. No podía tomar el control total de sus mentes y obligarlos a hacer algo inusual sin alarmar a los tecnosacerdotes. Los mismos tecnosacerdotes que él conocía revisaban constantemente las suyas en busca de cualquier signo del organismo. 04. Podría intentar infectarlos a todos a la vez, pero sospechaba que más de uno había reemplazado suficientes cerebros con componentes mecánicos como para que no pudiera controlarlos por completo. Con suerte, Marcus Agrippa podría asegurarse de que Serrita no gastara un número innecesario de sus hermanas en un ataque frontal. Ese era el objetivo del plan que el buen coronel le había presentado a la canonesa. Después de todo, no le importaba mucho perder a sus marionetas, al fin y al cabo eran reemplazables por naturaleza, pero dejar que las hermanas de las lluvias purificadoras se suicidaran en ataques suicidas no le parecía bien. Lo que lo condujo a su otro problema inminente. Sus enemigos eran humanos. Cierto, los genes de Allers habían enviado ejércitos de humanos, pero estos habían sido infectados. Todo rastro de sus antiguos espíritus había desaparecido, y en ese aspecto no se diferenciaban mucho de sus marionetas. No era culpa suya que se hubieran infectado, y no le hacía ninguna gracia matarlas, pero era necesario. Esto era muy parecido, lo sabía. El caos corrompía a quienes tocaba, y estos humanos lo servían. Lo supieran o no, eran sus enemigos, ayudando a los quistes que en realidad eran los dioses del caos, pero esa era la misma línea de pensamiento que muchos inquisidores y otros en el imperio, y lo llevaba a asumir la culpa por asociación. No quería ser así, pero tenía otra opción. Incluso si los enemigos a los que se enfrentaba parecían corruptos y monstruosos, no quería matarlos si no era necesario. ¿Podría salvarlos? ¿Curarlos de su corrupción de alguna manera? No lo sabía. No podía arriesgarse, ¿o sí? La galaxia era oscura y cruel, y a menudo castigaba a quienes eran todo menos iguales en sus acciones, pero tenía que ser igual para sobrevivir. Iba a matar a millones de personas en las próximas horas. No merecían morir. Los cultistas genes de Aller tampoco merecían morir. En el mejor de los casos, podría infectar sus cuerpos y asegurar que sus almas entrarán en su dominio, donde podrían descansar y él podría intentar deshacer cualquier daño que les hubiera hecho, pero no iba a poder salvarlos a todos. ¿Cuántas almas ganarían los dioses del caos ese día, enviadas gritando a su miserable abrazo por lo que estaba a punto de hacer? Es cierto, probablemente causarían más daño en el futuro si los dejaba vivir. Estaría salvando a un número incalculable de inocentes al derrotar al culto, por no mencionar la protección de su propia existencia, pero aún así los estaría matando. Era demasiado fácil dejar que su mente se desviara de su foco. Dejar que sus emociones se perdieran en el mar de información, causa y efecto, acción y reacción que eran sus sentidos. No cerrarse, sino dejar de preocuparse, dejar de considerar al individuo y solo mirar el conjunto. Así era como veían las cosas los precursores, sospechaba. Explicaba muchas de sus acciones, cómo podían ser aparentemente insensibles y a la vez protectores. No veían tanto a los individuos como a la totalidad. No era que ciertas personas fueran dignas de ostentar el manto de la responsabilidad, la custodia de la galaxia y de la vida misma, sino que cierta especie lo era. En el caso del universo de Halo, la humanidad había triunfado donde los Forerunners habían fracasado. Se preguntaba si los precursores, casi con toda seguridad seres multiversales, habrían visitado alguna vez el universo de 40K. Probablemente no, si aún creían que la humanidad, como especie, era digna de tal cosa. Por otra parte, él estaba haciendo lo mismo con los precursores, atribuyéndolos a todos a un único punto de vista. El primordial, la mente precursora que controlaba el flujo de Halo, era prácticamente la prueba de que no todos los de su especie eran iguales en sus visiones del mundo. Tide, si es que podía ser considerado un precursor dada su situación, ciertamente no estaba muy familiarizado con los de su propia especie. Tal vez, algún día, podría abandonar este universo y buscar otros. Aunque, claro, eso significaría abandonar este universo a su suerte, dejó esos pensamientos a un lado por el momento. Aunque no lo distraían, sus habilidades multitarea se habían vuelto tan vastas como su forma de mente grave, simplemente no quería pensar en ellas por ahora. Tenía preocupaciones más inmediatas.
A saber, que acababan de llegar al centro del túnel. El túnel que conectaba Malum y Janus tenía cerca de 1 kilómetro de ancho por pura necesidad, debido a la cantidad y el tamaño de los trenes que se esperaba que circularan entre ellos. Los orcos, quizás por la necesidad de cortar las líneas de suministro de sus enemigos, combinado con una puntería asombrosa o, mucho más probable, por pura suerte, habían estrellado una de sus fortalezas de roca directamente sobre el túnel, causando una ruptura a lo largo de su longitud que destruyó por completo casi 1 kilómetro de la estructura. Quedaban algunos orcos en su pequeña fortaleza, pero no los suficientes para montar una defensa real, y fueron purgados rápidamente por un equipo de asalto de hermanas equipadas con lanzallamas, mientras el regimiento de las fuerzas de defensa de la corona rodeaba y disparaba a cualquier orco que intentara huir del bastión improvisado. Incluso mientras se llevaba a cabo esta purga, la mayor parte de la 22 corte Malum se posicionaba en el lado lejano del túnel destruido, bloqueando esa sección con tantos emplazamientos de armas pesadas como podían amontonar a su ancho, recogiendo los restos del túnel y apilándolos para formar fortificaciones defensivas. Serrita le dio al coronel Agripa bastante margen de maniobra para posicionar a sus tropas, algo que aprovechó al máximo. Coloquen nuestras armas más pesadas a los lados del túnel, en la plataforma, y manténganlas alejadas de las vías, dijo Agripa, arrastrando los dedos sobre las zonas indicadas en el mapa de batalla del túnel, dibujado a toda prisa. En realidad, solo eran una serie de líneas recién dibujadas sobre una lámina de plástico, pero la imagen que proyectaba era funcional. El centro tendrá que defenderse con infantería regular. Si al enemigo se le mete en la cabeza abrirse paso lanzándonos un tren, no quiero perder nada del equipo más potente. Serrita asintió. La lógica era lógica y, si el enemigo intentaba un ataque tan deshonroso, sus pérdidas serían principalmente en efectivos, en lugar de en cosas más importantes como ametralladoras pesadas o tanques. Esperamos que lo eviten y, en su lugar, intenten abrirse paso a la antigua usanza, añadió Agripa. Si creen que nuestro centro es débil, podemos dejar que nos empujen hacia atrás y luego atacarlos por los lados. ¿Qué pasa con nuestros tanques? Intervino otro hombre, un mayor cuyo nombre Serrita nunca había oído. Se preguntó de qué hablaba, pues Agripa ya había dicho que sus armas pesadas estarían a los lados del túnel, pero el coronel respondió con una respuesta diferente. Deberíamos mantenerlos en la retaguardia. Hagamos algunos montones de chatarra y pongamos los tanques encima para disparar desde ellos. ¿No sería mejor mantenerlos cerca del frente, donde sus blindados podrían ser más útiles? Preguntó Serrita, antes de darse cuenta del error que acababa de cometer. Ella estaba al mando allí. Su pregunta podría interpretarse inadvertidamente como una orden cuando en realidad solo sentía curiosidad por saber por qué Agripa había tomado esa decisión. Como desee, legatino, asintió Agripa, con el rostro impasible. No supo si estaba disgustado con el cambio de plan o si creía que ella tenía razones más profundas para ello. Colóquelos cerca del frente, en los flancos. Serrita tendría que ser más cuidadosa con sus palabras a partir de ahora. Estaba más acostumbrada a que le dieran órdenes que al revés. Algunos de sus superiores en la orden solían pensar que era demasiado independiente, en parte porque se atrevía a pedir aclaraciones ocasionalmente y en parte debido a sus otras tendencias, que le resultaban demasiado fáciles de recaer en ese papel cuando se suponía que debía liderar. El resto de la sesión de planificación concluyó rápidamente después de eso. Unos 100.000 hombres y mujeres del 22 regimiento se apiñaban en poco menos de 2 kilómetros de túnel, repletos de armas, cuerpos y armaduras. Otros 300.000 se desplegarían frente a la entrada del túnel, construyendo aún más defensas por si el enemigo lograba atravesarlo. Y, si todo eso no fuera suficiente para detener la oleada de enemigos, los 100.000 restantes proporcionarían una tercera y última capa de defensa antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de llegar a Malum. Por fin, nuestras élites, las hermanas, dijo Agripa, volviéndose hacia Serrita junto con las mayores. La orden de la lluvia purificadora luchará como siempre, en el frente, dijo Serrita con firmeza, aunque sabía que sus palabras no eran del todo ciertas. De las hermanas que lideraba en la batalla ese día, solo una veintena habían presenciado una batalla real, y mucho menos una de esta magnitud. Eran pocas, pero su presencia tendría un poderoso efecto en la tropa, Serrita estaba segura. Al fin y al cabo, eran sus adeptas sororitas. Horas después, los trenes enemigos ya no se veían, pero se oían al detenerse. El chirrido del metal contra el metal y el estruendo de los colosos que aminoraban la marcha se oían y sentían a kilómetros de distancia.
A pesar de lo que esperaba, la 22 parecía tener un ánimo neutro, sino bueno. Donde antes se habían mostrado cordiales y alegres, ahora eran serios, profesionales de una forma que no esperaba de las fuerzas de defensa de la corona locales, a pesar de su aguerrida curtiduría. Serrita apreciaba el estoicismo, aunque deseaba que hubieran reaccionado con mayor intensidad al comenzar los cánticos e himnos de batalla de su hermandad. La 22 no parecía particularmente fervorosa ahora, solo discretamente decidida. Quizás estaban nerviosas. No podía culparlas por su falta de celo. Ella también estaba nerviosa, después de todo. Serrita, en lugar de mandar desde el centro con Agrippa y su estado mayor, se había dirigido al frente. Quizás era innecesariamente peligroso, pero el coronel no parecía necesitarla allí, y ella era mejor luchadora que general. Le rezó en tierra y le pidió que su luz guiara no solo su mano, sino también la de todos los que estaban bajo su mando ese día. Han recogido una buena cosecha, doctor, dijo el segundo al mando de Ferric, uno de los cultistas más bendecidos por Nurgle en Monstrum, un hombre que había adoptado el santo nombre de Festil. Era más alto y musculoso que Ferric, aunque aún estaba hinchado por la enfermedad, con un aspecto similar al de un gigante anegado, aunque no se acercaba al tamaño de un marine espacial como Asael. Mientras que Ferric era un erudito, Festil era un guerrero, y eso se notaba en sus apariencias, más allá de su piel aquejada por la enfermedad. Sus exploradores habían informado de la concentración de tropas enemigas al final del túnel roto. Ferric esperaba reparar el túnel para reanudar el tránsito entre las colmenas, aunque solo fuera porque permitiría que las enfermedades de su culto se propagaran con mayor facilidad tras la caída de Malum, así que evitó la táctica de enviar uno de sus trenes contra las líneas enemigas. En cambio, desembarcaron a unos kilómetros de distancia y ahora se encontraban en plena marcha hacia el enemigo. Ferric y Festil observaban ahora un mapa de batalla esbozado a toda prisa, hecho con un trozo de carne que un cultista había arrancado como si fuera una costra. En efecto, asintió Ferric, con los gruesos pliegues de su piel temblando mientras retumbaba de alegría antes de estallar en una tos seca que emanaba de sus pulmones parcialmente licuados. Sin duda todavía creen que somos simples mortales ignorantes como ellos. Es una pena que no vivan para ver el amor del abuelo, dijo Festil, con lágrimas de pus corriéndole por el rostro. Ferric sonrió y colocó una mano cariñosa sobre el hombro de su teniente, haciendo estallar un grupo de pústulas y liberando una variedad de plagas transportadas por el aire. Sus almas serán la podredumbre que aviva el jardín, consoló Ferric a su compañero lloroso. Envíalos a su abrazo viral. Festil asintió, aún sorbiendo por la nariz, antes de enderezarse y poner cara de valiente, quizás para beneficio de Ferric. Saludó a un hombre cuya carne parecía haberse derretido parcialmente en el box que llevaba a la espalda. Que vengan los alimentadores. El sonido del enemigo acercándose no era el de un ejército en marcha, sino el lento arrastrar de la multitud, más silencioso del que un ejército debería haber producido. Las luces del túnel estaban solo parcialmente encendidas, proyectando una luz tenue y parpadeante, y una densa niebla, una pálida neblina, se había asentado. Si era vapor, el escape de algún motor enorme o algo más siniestro, nadie lo sabía con certeza. La visibilidad era baja, pero cuando solo había una dirección posible, no era realmente necesaria. Fuego. La orden llegó por todos los canales de Vox. A diferencia de la Guardia Imperial, las fuerzas del 22 Regimiento de Malum usaban armas automáticas en lugar de armas láser más avanzadas. Como resultado, el destello que producían era relativamente tenue en comparación con lo que incluso una décima parte de su número de rifles láser podría haber creado, pero la cacofonía atronadora que creaban era mucho más ensordecedora. El casco de Serrita apenas podía reducir el violento sonido del fuego incesante de las armas automáticas a algo que no dañara permanentemente su audición, así que no estaba segura de cómo la FDP, cuyos cascos carecían de tales sistemas más allá de las contramedidas físicas más básicas, lograba no quedarse sorda al instante. Se preguntó si lo habían hecho y simplemente les daba igual. Las armas más pesadas de los tanques unían sus voces al coro de explosiones y Serrita pudo distinguir siluetas tambaleándose entre la niebla, perfiladas temporalmente por explosiones antes de desaparecer menos de un segundo después. Algo andaba mal en esas siluetas, pero no estaba segura de qué. Las armas de las hermanas no fueron ahogadas por el ruido de miles de ametralladoras y cañones, y el rugido del Volter era una nota nítida. Durante casi un minuto, el túnel frente a ellas fue un torrente incesante de muerte y destrucción. Las paredes y el suelo temblaban por la enorme cantidad de metralla y balas que surcaban el aire.
El olor a muerte se densificaba en el túnel, incluso a través de los filtros de su casco. A pesar de ello, Serrita se asombró al ver cómo las siluetas del enemigo se acercaban cada vez más. Deberían haber estado aniquilando filas enemigas, mucho más rápido de lo que quienes se encontraban tras los recién muertos podían ganar terreno antes de ser aniquilados, no al paso tambaleante con el que parecían moverse. ¿Cómo era posible? Entonces, Serrita vio a su primer enemigo aparecer arrastrando los pies entre la niebla e inhaló profundamente, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. La criatura que tenía ante ella, pues no era un hombre, le faltaba la mitad de la cabeza. La parte superior parecía haber sido arrancada por un disparo de ametralladora. Aún así, avanzaba a grandes zancadas, con la lengua agitándose como una serpiente retorciéndose en la mandíbula. El cadáver andante, ¿cómo podía ser otra cosa? Parecía desecado y hambriento, apenas un saco de huesos. Caminaba con movimientos forzados, con el cuerpo plagado de agujeros, algunos tan pequeños como la punta de un dedo, otros tan grandes como los de un puño abierto. Su uniforme, no muy distinto al del propio FDP de Malum, estaba rasgado y destrozado en algunos puntos. En una mano, portaba una ametralladora como un garrote, incapaz de alcanzar el verdadero potencial del arma que sostenía debido a la corrupción que lo atenazaba. Serrita disparó su Volter contra la abominación y vio cómo su torso explotaba en una lluvia, no de sangre, sino de una sustancia purulenta de color verde amarillento que no podía ser nada tan natural como la sangre. El líquido se esparció a lo lejos y una gota aterrizó cerca de su bota. Creyó verla estremecerse casi como si estuviera viva, y no estaba segura de si esa repugnante corrupción realmente lo era o simplemente la sacudían las vibraciones del túnel. Sin embargo, no tuvo tiempo para preguntas, pues más criaturas emergieron de la niebla. Casi todas presentaban heridas que deberían haberlas matado, pero continuaron sin problemas. Serrita gruñó antes de hablar por su voz. Canonesa, nuestro enemigo ha caído ante los poderes oscuros. Escupió con furia ardiente mientras disparaba una ráfaga de Volter contra la horda que se acercaba, junto con sus hermanas. Presentan signos de enfermedad. Lo entiendo, Legatino, respondió la canonesa. El plan sigue siendo el mismo. Aguanta. Los purgaremos a ellos y a todos los de su miserable raza. Sí, canonesa. Serrita cambió de canal de vox y habló con las hermanas que luchaban a su lado. Lanzallamas al frente. Purifiquen esta inmundicia corrupta con fuego sagrado. Tide esperaba que el enemigo se corrompiera hasta cierto punto, pero esto fue demasiado rápido, incluso para un dios de la plaga. Sabía que habría algunos cultistas mutados por el caos, pero un ejército de este tamaño era simplemente, no debería haberse sorprendido. Después de todo, había infectado una ciudad colmena entera en apenas 2 semanas. La higiene y la atención médica del imperio disponibles para el ciudadano común no eran precisamente de primera. Aún así, a juzgar por el número cada vez mayor de fuentes que tenía entre los cultos, se suponía que los regimientos enviados a conquistar Malum serían en su mayoría FDP normales, no cultistas. Lo que significaba que estos cambios habían ocurrido en 2 días, o incluso menos. Eso era preocupante, como mínimo. Probablemente habría vomitado si todavía hubiera sido humano. Olvídenlo, él definitivamente lo haría, había vomitado al verlos. Aunque nunca le habían importado las representaciones artísticas de los adoradores de Nurgle, verlos en persona era mucho más asqueroso. De ninguna manera iba a dejar que esas cosas se acercaran a Malum. Y eso fue lo que lo llevó a lo que rápidamente se estaba convirtiendo en otro problema para él. Simplemente no morían, joder. Sus marionetas acribillaban a la horda que se acercaba con fuego de ametralladora automática, pero las balas cinéticas solo les arrancaban trozos de carne y hueso. Los disparos a la cabeza resultaban ineficaces, pero destrozarles las piernas bastaba al menos para detenerlos. En cambio, centró la atención de sus tropas en eso, enviando una serie de falsas comunicaciones de varios oficiales para mantener la farsa de un ejército independiente. Los tanques, al menos, demostraban su valía con creces, aniquilando a decenas de caminantes de viruela que se acercaban con explosiones de metralla y descargas de energía. Las armas más pesadas, como las ametralladoras pesadas, podían inutilizar al menos a uno de los pobres espíritus cada pocos disparos. Del mismo modo, las hermanas lograron abatir a los desdichados con sus volteres y, sobre todo, sus lanzallamas. De vuelta en Malum, había iniciado los preparativos necesarios para convertir varias de sus fábricas y producir tales armas.
Si bien su ritmo de producción sería mucho menor que el del omnipresente cañón automático con el que había equipado a su ejército de títeres, estaba seguro de que a la larga resultarían mucho más eficaces. De igual modo, empezó a investigar qué fábricas podrían producir tanques Le Mans Rush. Aún no sabía cómo funcionaban, pero eso no significaba que no pudiera fabricarlos. Al fin y al cabo, eso no había detenido al imperio. Con el cambio de táctica, el avance enemigo se había ralentizado considerablemente. Decenas de miles de personas inocentes y comunes fueron destrozadas, parcialmente vaporizadas o incineradas por sus armas. En respuesta, el enemigo simplemente avanzó en hordas interminables y tambaleantes, obstruyendo el túnel con sus cuerpos. Ni una sola marioneta o hermana había perecido ni sufrido siquiera un rasguño, pero Tide sabía que no sería así por mucho tiempo. Sin embargo, no le preocupaba necesariamente la capacidad de combate de este enemigo. Con cada nueva herida, el enemigo liberaba un espeso exudado de enfermedad en lugar de sangre. Ya comenzaban a formarse charcos de corrupción que se acercaban lentamente a las primeras filas de sus títeres. Tide no estaba seguro de qué sucedería si una de sus marionetas se infectaba con las enfermedades de Nurgle. Los recuerdos de su vida pasada le decían que tales cosas a veces eran obra de demonios del tamaño de una célula, más que una plaga normal. Había logrado derrotar a la infección Genestealer porque, aunque operaba a un alto nivel, aún podía considerarse un virus bastante común. Las llamas de las hermanas podían mantener a raya los charcos, pero solo en los flancos donde estaban presentes. Las vías, donde gran parte de su infantería luchaba, no estaban tan cubiertas. ¿Sería como lo que había sucedido con Bradfield? Ese era el mejor escenario posible. Confiaba en que podría lidiar rápidamente con demonios tan débiles. Sin embargo, si fuera diferente, una parte de él, una gran parte de él, le decía que huyera. No necesitaba enfrentarse a ese enemigo hoy. Podía retirarlo todo a Malum y preparar armas adecuadas para quemar y acabar con los seguidores del dios de la plaga. Las hermanas no eran el tipo de personas que le gustaban especialmente. Por mucho que la gente hubiera defendido la moralidad de las diferentes facciones en su vida pasada, no podía permitirse el lujo de verlas a través de la lente de un entorno ficticio. Ya no. Eran fanáticos y, independientemente de lo que hubiera pensado de ellos en su vida pasada, podían cometer atrocidades terribles en un abrir y cerrar de ojos. Podían ser tan crueles como los adoradores del caos, tan arrogantes como los Eldars y tan insensibles como los Necrones. Dejándolos morir, posiblemente incluso volviéndose contra ellos si intentaban detener su retirada, podría haberlo hecho. Fácilmente podría haberlo hecho, e incluso convencerse con la misma facilidad de que tenía razón. Pero no lo hizo. Porque, a pesar de todos los actos horribles que algunas de las hermanas habían cometido y todas las atrocidades que cada una estaba dispuesta a infligir a inocentes en nombre de su dios emperador, seguían siendo personas. No podía salvar las vidas de estos miserables que habían sido transformados por la corrupción de Nurgle. No podía salvar las vidas de aquellos infectados por los Genestealers. No podía salvar a aquellos que habían sido masacrados por los orcos o por cualquier otra de las innumerables amenazas en esta galaxia. No podía salvar a todos. Pero podía salvarlos. La hermana Lelia le gritaba oraciones en Terra mientras disparaba una y otra vez con su Bolter contra la horda, ahora a escasos metros de ella. A pesar de la distancia, se mantuvo firme y se alegró de que el 22O, en lugar de huir como cabría esperar de hombres y mujeres inferiores que a menudo llenaban las filas de la FDP de Monstrum, permaneciera a su lado. Sin embargo, a pesar de su fervor, a pesar de su potencia de fuego, el enemigo se acercaba. Blandían sus ametralladoras automáticas como garrotes y sus dientes podridos rechinaban el aire esperando carne de la que alimentarse. Uno se abalanzó sobre ella con sorprendente velocidad, pero lo hizo pedazos, sintiendo su repugnante corrupción salpicar su armadura servo. Aunque se habían pronunciado ritos sagrados sobre ella y se habían colocado sellos de pureza para protegerla, aún tendría que ser purificada con ritos sagrados después de la batalla. Otras 3 criaturas se acercaron, pero estaban envueltas en llamas por el arma de la cercana hermana Kathryn. Su carne enferma se derretía al arder en los fuegos purificadores, sus huesos carbonizándose y desmoronándose rápidamente bajo el calor. Se acercaban aún más. Lelia no se dejó intimidar. Si moría en esta, su primera batalla, así fuera. Caería en la gloria, disparando su arma, luchando hasta el final. 2 más se acercaron a ella. Su Bolter recibió al primero en el pecho y vio descender la ametralladora automática.
Esta golpeó contra su casco, rebotando sin hacerle daño y abandonando por completo las manos de la desdichada. Extendió sus dedos como garras como si quisiera agarrarla por la garganta, hasta que volvió a disparar su volter a quemarropa. Sin embargo, por detrás del que acababa de matar, llegaron dos más y la agarraron por los brazos. Esforzó sus extremidades y logró estrellar a uno contra el suelo, pero su agarre fue reemplazado por otros dos, mientras que un tercero y un cuarto se unieron al otro lado. Lanzó una patada, y su espinilla servoarmadura aplastó la pierna de una de las abominaciones impuras, haciéndola caer al suelo. Sin embargo, el cambio de peso permitió que los horrores la arrastraran. Más monstruos se abalanzaron sobre ella y sintió unas manos arañándose alrededor de su casco, intentando arrancárselo. A su alrededor, los gritos de sus hermanas y de la FDP se ahogaron bajo la aglomeración de cuerpos, y forcejeó con más fuerza, pero no pudo liberarse. Entonces, de repente, se oyó un fuerte grito y sintió que ella y la pila de lo que debían ser casi una docena de humanos corruptos se movían. Sintió un par de manos humanas, más fuertes que la inmundicia caótica, que la sujetaban por los hombros y la apartaban de sus garras. No tuvo tiempo de preguntarse por la fuerza titánica que debía tener semejante persona para mover todo el peso de una hermana de batalla servoarmadura, antes de que la asombrara otra visión casi igual de increíble. La docena y más de caminantes de viruela habían sido empujados por un trío de soldados de las fuerzas de defensa de la corona que se habían lanzado sobre ellos en lo que no podía ser menos que una búsqueda de martirio comparable a la suya. Se abrieron paso entre los cuerpos de los caminantes de viruela, lanzando puñetazos, codazos, patadas y rodillazos, incluso mientras la enfermedad y el malestar debían de estar filtrándose en ellos, y solo el entrenamiento, que la dominaba, la hizo levantar su volter, que nunca había soltado de su mano, y seguir disparando. Probablemente había sido una mala idea dejar que sus marionetas usaran toda la fuerza que les otorgaba la inundación, incluso en una ráfaga tan corta como para salvar a la hermana de batalla. Sin embargo, eso no era lo que realmente le importaba a Tide en ese momento, ya que los horrores que llevaban dentro de los caminantes de viruela entraron a su vez en el trío de marionetas que se habían atrevido a entrar en el rango de combate cuerpo a cuerpo. Los efectos fueron casi inmediatos. Para quienes observaban, los soldados, con su audacia suicida, cayeron de rodillas, tosiendo un líquido amarillento mientras sus venas se ensanchaban y se abultaban verdosas. Internamente, era aún peor. Los recuerdos de Tide habían sido correctos. Innumerables demonios, cada uno apenas más grande que una célula, causaban estragos en los cuerpos de las marionetas. Tide podía ver y sentir cómo el enjambre de monstruosidades obstruía arterias, llenaba pulmones de líquido, quemaba neuronas y más. Sus cuerpos colapsaban, apagándose al ser saboteados desde dentro. Tide se sorprendió gratamente. Esto no era tan malo como temía. Estos demonios eran numerosos, se propagaban fácilmente y actuaban con rapidez. Ciertamente podía entender por qué eran tan letales para los humanos y las formas de vida normales, pero él no era una forma de vida normal. En las profundidades de los cuerpos de las marionetas infectadas, los diminutos demonios descubrieron que ya no estaban solos. Donde antes se les había dado vía libre, las alarmas habían sonado y ahora los defensores habían entrado en acción. Creadas con componentes de las bacterias más virulentas que había adquirido en las profundidades más malignas de la subcolmena, decenas de miles de millones de formas Flood del tamaño de unas pocas células agrupadas lanzaron su contraataque. La guerra que se libraba a lo largo de los túneles de sangre, en las cámaras bombeantes del corazón, contra las paredes fatigadas de los pulmones, no era como la guerra que se libraba fuera. No había rugidos de batalla, ni gritos de moribundos, ni destellos de explosiones. Era silenciosa, oscura y despiadada. Los apresuradamente llamados antinúreles, o antigles, eran notablemente simples en su enfoque. Acosaban a los diminutos demonios, aferrándose a las monstruosas criaturas del tamaño de una célula y prácticamente devorándolas, derritiéndolas en diminutas bolsas de algo parecido al ácido estomacal que sería inofensivo para sus marionetas si las delgadas membranas se rompieran y liberaran. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que podían infligir, estos diminutos demonios carecían de la resistencia sobrenatural incluso de los caminantes de la viruela que los portaban, quizás simplemente porque nunca habían necesitado ser tan resistentes para realizar su trabajo. Él aprovecharía al máximo ese error.
Su contraataque inicial tuvo un gran éxito y millones de diminutos demonios fueron consumidos y desterrados de vuelta a la disformidad en lo que para los observadores externos fueron meros segundos mientras inundaba, con un juego de palabras muy intencionado, los cuerpos de sus marionetas con antigles. Sin embargo, tras esa victoria inicial, los diminutos demonios parecieron darse cuenta de que esta presa tenía sus propios colmillos. A pesar de recurrir a lo mejor de lo que tenía disponible, sus antigles, al parecer, no eran precisamente tropas de primera clase en la guerra celular. Cada demonio que desterró logró destrozar a una docena o más de sus soldados más diminutos antes de caer. Se adaptó lo mejor que pudo, pero la información que pudo obtener fue relativamente escasa. Los sentidos de sus antigles eran muy limitados, y aunque los demonios eran todo menos sigilosos, tampoco podía verlos con exactitud. No observaba la batalla con un microscopio, ni contaba con ninguna criatura con ojos lo suficientemente pequeños como para ver semejante conflicto, lo que le permitiera adaptarlo a un análisis detallado. Por suerte, los demonios parecían aún menos preparados que él para una lucha como esta. Y, aunque podían destrozar a los antigles que les lanzaba, esa biomasa no se iba a ninguna parte y era rápidamente reabsorbida por el cuerpo antes de ser transformada en más antigles. Lo único que perdía era energía, y los demonios eran perseguidos lentamente. Las marionetas no sobrevivirían simplemente por la cantidad de energía y biomasa que se consumía en tan poco tiempo, pero los demonios tampoco, pues su propagación se cortaba tras una sola baja. Si lograban infectar a una marioneta con más demonios de los que podía contrarrestar, o si estos eran más poderosos de lo que podía controlar, probablemente tendría un problema mayor. Estaba seguro de que las futuras batallas, incluso con demonios del tamaño de una célula como estos, no serían tan fáciles, pero por ahora, había encontrado una ventaja y la aprovecharía con gusto. Al otro lado del túnel, comenzaron a ocurrir escenas como la de la primera hermana. Sacrificó a sus marionetas a montones solo para proteger a un solo guerrero de la lluvia purificadora, a veces a pesar de los propios intentos del fanático de morir con gloria y honor. A su vez, las hermanas parecían luchar con más fiereza con cada marioneta que caía, ya fuera por los garrotes, las garras y los dientes de los caminantes de la viruela o por la pérdida de energía causada por su guerra menos visible. Le divertía no poco saber que estaba creando innumerables mártires a sus ojos, pero sin permitir que ninguna de las hermanas disfrutara de ese honor. La mayoría de las hermanas habían sellado sus armaduras al darse cuenta de que el enemigo al que se enfrentaban estaba enfermo, así que no tenía que preocuparse de que se infectaran. Aunque la mayoría estaban completamente alteradas, no podía extraer su biomasa y energía con la misma facilidad que una marioneta, así que agradecía la protección adicional para ellas. No estaba tan seguro de que las repentías y las hermanas, que tenían más fe que sentido común, lo hicieran también, pero podría hacer todo lo posible por mantenerlas alejadas de los problemas cuando comenzara el segundo acto. Ferric frunció el ceño. Algo andaba mal, eso estaba claro incluso para él, que no era tan versado en las artes de la guerra como Festil. Él y su teniente observaban la batalla en una pantalla proyectada por los nuevos ojos de un servocráneo flotante cubierto de runas oscuras. El anterior dueño del hueso había sido un psíquico de cierto poder y su sacrificio lo había convertido en una útil herramienta de adivinación, aunque Ferric jamás se lo diría a su creador, Asael. ¿Por qué son tan resistentes nuestros enemigos? Festil pronunció la palabra con un dejo de disgusto en la voz. Perecen, pero las plagas del abuelo no se extienden entre sus filas. Podría ser por la misma razón por la que los Genestealers y los orcos fracasaron en sus ataques contra Malum. Reflexionó Ferric, no menos perturbado por la blasfemia, pero igualmente fascinado. ¿Algún tipo de anticuerpo, quizás? Nadie puede resistir las invenciones del señor de la plaga. Gruñó Festil, con su gran rostro contorsionado por tanta rabia que Ferric le recordó a Kalak. La mano de su teniente aferró la espada de poder oxidada que llevaba en la cintura, un artefacto de su antigua vida ahora bendecido por la decadencia del abuelo. No permitiré tal cosa. Es de lo más despreciable, asintió Ferric con un gesto sabio. ¿Vas a vengarte de ellos en nombre de nuestro abuelo? Con mucho gusto, mi señor. Festil hervía de rabia, desenvainando su espada, cuya hoja crepitaba con energías retorcidas. Tomaré a los mejores. Si sus cuerpos no alimentan la plaga, alimentarán a los gusanos. Ve y tráelos a la muerte, asintió Ferric. Normalmente, no habría estado dispuesto a dejar que Festil actuara con esas emociones, sobre todo cuando dependía de su consejo para comandar una batalla.
Sin embargo, cuando la batalla se desarrollaba en un túnel como este, no hacía falta ser un genio para saber que solo había una dirección por la que vendría el enemigo. Todas las cargas de demolición listas, canonesa, declaró la soldado con un asentimiento mientras le entregaba a Praxia un pequeño dispositivo portátil. Praxia asintió con la misma afinidad antes de girarse para contemplar los campos de ceniza que rodeaban el túnel que unía Janus y Malum. 4 regimientos y 400 hermanas de batalla estaban preparadas a lo largo de un lado del túnel. Al otro lado, había otros 3 regimientos y 300 hermanas, igualmente preparadas. ¿Todas las fuerzas a una distancia segura? Preguntó Praxia por el box de su casco. Hubo un coro de afirmaciones. Sonrió bajo el casco, observando el dispositivo que tenía en la mano. Era un detonador. Un detonador que conectaba con las 673 cargas de ruptura, colocadas a lo largo de 9 kilómetros del lado lejano del túnel, justo donde Logis Kalarn y sus tecnosacerdotes habían indicado que había soportes estructurales. Fuego en el agujero, oyó una voz y miró a la soldado antes de sonreírle. Era una falta de conducta, pero Praxia no pudo evitar reírse entre dientes. Fuego en el agujero, repitió mientras desbloqueaba el seguro y apretaba el gatillo. Por un instante, el interior del túnel se iluminó con una luz blanca mientras innumerables explosiones rompían la estructura metálica y abrasaban sus soportes. Se oyó un crujido atronador cuando el metal milenario dejó de soportar su propio peso, y las fuerzas traidoras se detuvieron al ver cómo el techo sobre ellos parecía hundirse y doblarse. Y entonces, todo se derrumbó. Los cálculos de Logis Kalarn fueron la perfección misma, calculados con maestría. 9 kilómetros de túnel, aún más abarrotado de fuerzas traidoras que la sección defendida por las FDP, cayeron sobre las cabezas de millones de traidores, enterrándolos vivos y muertos sin distinción. Incluso antes de que la estructura se asentara, los 7 regimientos y las hermanas avanzaban, abriendo fuego contra cualquier resto expuesto de los corruptos. El grueso de las fuerzas se ubicó en los extremos opuestos del túnel. En el lado del túnel donde los defensores habían estado luchando arduamente, casi 2 kilómetros de túnel se habían dejado deliberadamente intactos tras la maniobra, dejando a algunos caminantes de viruela con su aparente vida intacta. En el otro lado, la retaguardia de las fuerzas enemigas, no solo caminantes de viruela, sino también los relativamente pocos corruptos que habían conservado algún atisbo de personalidad y voluntad, se encontraban ahora repentinamente convertidos en el nuevo frente. Sin embargo, ahora tenían otros problemas. Ferric vio el destello, oyó la explosión y el chirrido del metal retorciéndose, pero fue el cacareo de los ejércitos demoníacos lo que le atravesó los oídos. Estaba cegado, ensordecido y desorientado, derribado al suelo por algún cultista insensato. Sin embargo, a sus espaldas, oyó el sonido de 100 cadenas hechizadas tensándose. Se giró, parpadeando para borrar las manchas de su visión. Festil había desaparecido. Él y sus mejores tropas habían sido aniquilados por lo que fuera que los adoradores de cadáveres hubieran hecho. Las huestes demoníacas eran ahora su mejor oportunidad de victoria, pero Ferric no sintió alegría por su liberación, solo un terror gélido. Una hueste de nunca nacidos de Change fue la primera en liberarse. Su cuerpo parecía retorcerse con un poder impío bajo su delgada carne, sus dedos se retorcían y se alargaban, convirtiéndose en garras afiladas envueltas en llamas azules. Su rostro era una masa de carne vacía, pero allí crecían 9 líneas, que se abrieron para revelar otros tantos ojos que cambiaban de color, tanto reales como ficticios, en instantes. Los 9 ojos estaban fijos en Ferric. Oyó una voz, un susurro en su mente, balbuceando y burlándose, completamente antinatural, pero aún así comprendió el significado. No, por favor. Ferric se apartó del monstruo, con la voz impregnada de terror, pero fue inútil. En un instante, el huésped demoníaco desapareció de su vista y regresó, flotando sobre él como suspendido en el agua. No tenía boca para sonreír, pero aún así pudo sentir su maliciosa alegría mientras alzaba sus garras llameantes preparándose para el golpe mortal. ¡No! Praxia avanzó con paso majestuoso entre los escombros del túnel, aplicando generosamente su lanzallamas a cualquier rastro de carne corrupta que sobresaliera de los escombros. Sus hermanas a su alrededor hicieron prácticamente lo mismo, mientras 2 regimientos avanzaban hacia la siguiente sección del túnel, preparándose para enfrentarse a cualquier resto de su enemigo. El plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba, en parte debido a lo abarrotado que estaba el túnel con los cuerpos de los caminantes de la viruela y otra inmundicia corrupta. Millones fueron aplastados bajo sus pisadas.
Esta derrota solo era una prueba de su corrupción en su mente. Sin embargo, el enemigo aún no estaba aplastado y podía oír gritos que empezaban a resonar desde el túnel polvoriento donde debería estar su retaguardia. Entrecerró los ojos. Aún no habían alcanzado a su enemigo, así que ¿quién los estaba masacrando? La respuesta pronto se hizo evidente cuando hordas de antiguos soldados de las fuerzas de defensa de la India, muchos de los cuales parecían apenas más conscientes que los propios caminantes de la viruela, salieron corriendo del túnel, lanzándose de cabeza al fuego de las ametralladoras automáticas de las cohortes 25 y 27 de Malum que había traído a esta lucha. No se trataba de una última carga desesperada, reconoció al instante, sino de una derrota. La razón del terror de su enemigo emergió del túnel. Decenas de la peor clase de brujería. Praxia había visto anfitriones demoníacos en algunas ocasiones, pero nunca en tal cantidad. Eran monstruosidades y conocía lo suficiente de los poderes oscuros por sus largas guerras contra sus sirvientes como para reconocer las diferencias entre ellos. Bestias descomunales con garras ensangrentadas y cráneos que se alargaban lentamente eran las criaturas de Korne, enloquecidas por la batalla. Seres sinuosos e imponentes que blandían cadenas como látigos eran los repugnantes y seductores sirvientes de Slanesh. Y, lo más numeroso y variado de este nuevo enemigo, eran las innumerables formas que adoptaban las huestes demoníacas de Xench, balbuceando con risas desenfrenadas. Para su crédito, las fuerzas de defensa de Malum no se inmutaron ante esta nueva pesadilla, y Praxia sabía lo extraño que era. Había visto a curtidos guardias e incluso a algunas de sus hermanas recelar ante la aparición de los horrores de la disformidad, pero estos eran meros veteranos de 2 batallas, si es que eran tantas. ¿Eran tan fieles y resistentes? No podía decirlo, pero las cohortes no respondieron, salvo concentrar su fuego en estos nuevos enemigos. A Praxia no le sorprendió en absoluto ver a las fuerzas del caos enfrentarse entre sí como bestias salvajes. No estaban unidos bajo la gloria de su luz y gracia. «Destruyan a los hechizados», gritó Praxia por su comunicador y sus hermanas descendieron sobre ellos. Serafines equipados con mochilas propulsoras descendieron como ángeles alados, sus pistolas Volter gemelas perforando la piel en rápida recuperación de las huestes demoníacas. Praxia no pudo evitar sonreír al ver a las cohortes Malum, sin duda inspiradas por la visión, romper su formación y abalanzarse sobre el enemigo, profiriendo un grito de guerra unánime y sin palabras, lanzándose contra las hordas de traidores, contaminadas con un abandono casi temerario. Vio a la mitad de las huestes demoníacas desaparecer repentinamente en destellos de llamas azules, cada una de ellas un miserable Xenchiano. El resto de la inmundicia pareció sorprendida por la repentina partida de sus aliados. Las huestes demoníacas de Slanesh parecieron dividirse. Algunas se lanzaron con mayor fervor contra sus enemigos, otras intentaron huir, solo para ser abatidas por volteres y ametralladoras automáticas. Las huestes demoníacas de Korne estaban demasiado abrumadas por su sed de sangre como para siquiera concebir la idea de huir. Se abrió paso a través de la horda de PDF traidores, pisoteando los cuerpos impuros que las llamas purificaban constantemente mientras avanzaba a grandes zancadas. Colgando su lanzallamas a la cadera, desenvainó su espada sierra, acelerando el motor cuando una de esas bestias, la mirada de Korne, la fijó en ella. La abominación rugió y arrancó la columna vertebral de un traidor cercano, una columna que quedó envuelta en sangre y llamas que la transformaron. La espada demoníaca era de latón y brillaba con una luz infernal mientras atravesaba a otro traidor para señalarla en desafío. «Por el emperador», rugió Praxia mientras cargaba. «Sangre para el dios de la sangre», rugió la hueste demoníaca en respuesta. «Calaveras para el trono de las calaveras». Sus espadas chocaron entre sí, los motores de la servoarmadura de Praxia rugieron por la tensión mientras luchaba por enfrentarse a la inmundicia caótica. Rugió con esfuerzo. «Tu muerte es su voluntad, demonio». Intercambiaron golpe tras golpe, sin que ninguno lograra alcanzar al otro. Los demás demonios y sus hermanas fluían a su alrededor, pero no interferían en el duelo. A Praxia no le importó. No necesitaba ayuda. Así que se sintió algo disgustada al ver a 4 soldados de las cohortes Malum de la FDP lanzarse contra el huésped demoníaco, quien pareció casi tan sorprendido como ella por el acto. La abominación actuó con rapidez, su espada destelló en el aire y cortó a 2 de los nuevos atacantes por la mitad, pero los otros 2 se escabulleron tras la guardia del huésped demoníaco, clavándole las bayonetas en el costado.
Rugió, más por frustración que por algo mortal parecido al dolor, su puño cerrado se estrelló contra el cráneo de un soldado acompañado por el crujido de huesos cuando el hombre cayó al suelo, muerto instantáneamente. Vio la granada que el otro soldado preparaba en una mano, sujetándola firmemente contra el cuerpo del huésped demoníaco mientras este se giraba para matarlo también. Abrió los ojos de par en par y se lanzó hacia atrás, justo cuando estalló la metralla. Cuando se incorporó, el soldado estaba hecho pedazos por el suelo, mientras que la bestia creada por la bruja estaba casi entera, pero gravemente herida. Su cuerpo se reconstruía lentamente, recomponiendo sus músculos y huesos, recomponiendo la carne mientras el demonio que lo poseía intentaba con furia mantener su control sobre su cuerpo mortal. La espada sierra de Praxia puso fin a eso. Sus dientes mordaces le atravesaron el cuello en un instante. La cabeza rodó libremente, pero seguía chirriando a pesar de no tener pulmones con aire. Así eran los extraños poderes del caos, y golpeó con la bota a la criatura. Hubo cierta satisfacción al ver que la criatura finalmente cesó y murió, como todos los enemigos del emperador debían hacerlo. Miró a su alrededor y vio que la batalla casi había terminado. A pesar de la naturaleza inesperadamente caótica de su enemigo, su voluntad los había guiado hasta el final. Praxia alzó su espada sierra sobre su cabeza. Por el emperador. Gritó, y sus hermanas repitieron el grito de victoria mientras avanzaban con más fuerza. Las cohortes de Malum lanzaron su propio grito de guerra mudo y se unieron a la masacre de los enemigos del amo de la humanidad. Praxia podría haber reído de alegría. Este era su propósito, su alegría, su deber. Había pasado demasiado tiempo. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten. Perdón por la demora, es las aplicaciones que utilizo para hacer los vídeos, he tenido problemas con ella pero creo que ya se han solucionado.